Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar, ¿verdad? Como les decía hoy en la mañana, pues no lo grabamos, no lo grabé yo tampoco, porque pues solo era más que todo reforzar algunas cositas y que quedara, pues, o sea, mi intención era que lográramos comprender, ¿verdad? Que tener un plan financiero ayuda muchísimo. O sea, para mí en lo personal, la parte más importante es poder, ¿cómo les dijera yo? Visualizar qué tipo de gastos son los que yo tengo que tener y qué es lo que voy a necesitar para funcionar. Y ya de ahí vamos construyendo lo demás. Adelante, Evelyn. Gracias, todo muy interesante. Quiere decir que tú lo que sugieres cuando uno abre una empresa es el tener una cuenta de ahorros, porque entonces, por ejemplo, tengo 3 empleados y yo voy metiendo mes a mes lo que en futuro sería indemnización o cualquier eventualidad. Es decir, voy calculando para que al final, por ejemplo, la persona está 10 años, no tenga que ver yo de dónde saco el dinero para indemnizarla o si pasa alguna cosa, sino que yo ya tengo contemplado ese monto. ¿Es así? Pues es una muy buena práctica. O sea, no necesariamente tienes que abrir una cuenta de cheques y una cuenta de ahorros. Puede ser y de hecho funciona muy bien, porque por lo menos algo gana uno de intereses. Pero la idea es esa, lo que tú dices ahorita, ¿verdad? La idea es de que conforme yo voy trabajando mes a mes, ¿verdad? Tengo que saber de que, por ejemplo, tengo que ir haciendo el guardadito que decían las abuelitas para, digamos que cuando me toque pagar, ya sea bono 14, aguinaldo o incluso tengo que despedir a un empleado o algo así y me toca que pagarle la indemnización, pues que el dinero esté ahí guardado. O sea, esa es en sí la idea. Entre más tiempo, como bien dices tú, entre más tiempo pasa un empleado con nosotros, vamos aumentando esa cantidad que le debemos. Por eso es que se presupuesta cada año. El hecho que no me lo gasté en el año, por ejemplo, no despedí a nadie y tengo ahí un dinero, entre comillas, ahorrado, no quiere decir que es dinero mío. Quiere decir que es dinero de ellos que yo se los tendría que pagar a la hora de que yo los tuviera que despedir. Entonces, por eso para mí que sería una excelente. Yo nunca lo hice, yo siempre mantuve solo mi cuenta. Yo tenía una cuenta en dólares, una cuenta en quetzales, en el mismo banco, en el Banco Industrial. Por cuestiones, digamos, a veces de pago de impuestos y otros, como por algunos clientes, tuve que abrir después otra cuenta. Teníamos como 3, 4 cuentas con diferentes bancos, pero más que todo era para recibir el dinero ahí. Pero nunca tomé eso. Sin embargo, yo sé, hay gente que, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el Banco Industrial, que es el que yo más conozco, con el que más he trabajado, ellos tienen una opción de lo que se llama, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre ahorita, pero es una como fondo de pensiones. Creo que así se llama, fondo de pensiones. Entonces, este fondo de pensiones, lo que es bien interesante es de que uno puede estipular, por ejemplo, de que cada mes automáticamente se genere un débito de mi cuenta y se vaya metiendo a lo que es el mercado de valores con ellos para inversión. Entonces, supongamos que yo digo un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que pagar, digamos, 10,000 quetzales al mes de salarios, pero yo sé que presupuestalmente hablando, o sea, bajo el punto de vista de mi presupuesto, no son 10,000, sino que deberían de ser, digamos, un ejemplo, 15,000. Entonces, yo los 10,000 de todos modos los estoy sacando con cheques o pago electrónico a mis empleados cada mes, pero yo le puedo decir al banco, ¿sabe qué? Aparte de los 10,000 que yo estoy sacando mensualmente, sáqueme usted 5,000 al mes, por ejemplo. Y eso se va metiendo a esa cuenta de inversión, así se llaman esas cuentas. Pero esas cuentas ganan mucho más intereses que las, ¿cómo se llama? Que las de ahorro. Las de ahorro de verdad que son bien poquito el interés. Yo he oído cuentas que de ahorro que pagan 2, 3% anual, no es casi nada. Entonces, a veces hay empresas que sí hacen eso. Entonces, de lo que van recibiendo ellos de ventas, cada mes, pum, pum, una buena cantidad. Entonces, esos aportes ganan. Por ejemplo, la vez pasada un amigo solo me lo hizo así rapidito la explicación. Me decía que él entre 9 y 10 aportes, pongámosle un promedio de 10 aportes al mes, ya con lo que ganaba de intereses, prácticamente ajustaba lo de los 12 meses. O sea, a la larga, incluso es un ahorro bueno para la empresa porque produce intereses. Entonces, esos mismos intereses me ayudan para pagar después las prestaciones. O sea, esos ya son movimientos financieros mucho más avanzados, obviamente, ¿verdad? Hay gente que conoce más de finanzas, pero es una muy buena práctica. Guardar ese dinero es clave, ¿verdad? Porque entonces cuando yo tenga que esperar un empleado, por ejemplo, y me toca pagar la indemnización, pues no me va a doler porque ahí tengo el dinero, ¿verdad?
Ese es el problema. Entonces, a todos, pues por lo menos a mí me pasó varias veces, ¿verdad? Que sí tuve a veces que despedir gente, pues cuando había dinero, pues ni bolas me hacía, no me pasaba nada. El problema era ese, cuando no tenía yo mucho dinero y tenía que pagar indemnización, ahí es donde, ay, decía uno, ¿verdad? Decía a unos amigos, es que nadie entiende fácilmente, Leo, cuando todos los empleados están felices cuando viene el bono 14 del aguinaldo, pero los dueños de pequeñas empresas son los que estamos así casi que hasta nos agarra la depresión a veces, ¿verdad? Pero en turismo, porque después de mayo es mayo normalmente para mí, mayo siempre es el mes más bajo en ventas, y después de mayo venía el bono 14 en julio. Entonces era así como que bien complicado. Y también después septiembre, aunque septiembre normalmente también es bajo, pero para mí en lo personal pues no era tan bajo como mayo. Pero igual de todos modos, mayo y septiembre meses bajos, a veces no se vendía lo suficiente, pero ni siquiera para, o sea, ganarse lo suficiente como para pagar la renta, por ejemplo, y las planillas. Entonces, de todos modos, eso me iba obligando a mí a guardar, ¿verdad? O a veces yo a propósito como que, por ejemplo, a veces trabajaba con clientes corporativos. Entonces ellos nos decían, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Su cheque va a estar, o sea, hoy hice el servicio, me mandaron la orden de compra, mandé la factura, me dieron ¿cómo se llama? Mi contraseña. Entonces yo a propósito me esperaba, o sea, no iba a cobrar el cheque rapidito, sino que hasta cuando lo necesitara, ¿verdad? Entonces, pero sí, buen punto, gracias Evelyn por ese aporte. Vamos a ver, jóvenes, entonces vamos a continuar con esto. Ahí solo para confirmar, estamos viendo en su pantalla, voy a apagar mi cámara para no saturar la señal. Pero estamos viendo de que si ven, quiero confirmar por favor, si ven ahí donde dice contabilidad en la agencia de viajes. Sí, es correcto. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos a meternos a este tema. Pues como les decía, si tienen dudas, levantan la mano ahora con los 2 monitores, pues gracias a Dios sí puedo ver bien. Y si no, pues lo escriben ahí en el chat. Entonces, a lo que todo esto se refiere es esto, o sea, ya está la segunda parte de este mismo módulo, ya vimos todo lo que es la parte de recursos humanos, lo importante que es y lo necesario que es manejarlo bien. Esta es la primera de lo que es esto, la contabilidad, que es más como es introductivo. Ya más adelante vamos a ver otro ya un poquito más formalito. La parte 2 es donde vienen los estados financieros y todo eso. Entonces vamos a ver, ¿qué es contabilidad? En general, así a grandes rasgos, es un sistema de información. Insisto, los sistemas de información no necesariamente tienen que ser computarizados, o sea, no es obligado que sea computarizado, pero toda empresa por ley está requerida a tener su contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mantener, aunque sea en libros, los famosos libros de compras, de ventas, de inventarios, de diario, de mayor y de balances. Esos son los que son generalmente los que son para las empresas. Obviamente también las empresas necesitan tener a un contador registrado ante la SAT. O sea, registrado en la SAT quiere decir que está autorizado por la SAT para llevar la contabilidad de empresas. Entonces, esas dos cosas no nos las quitamos. Si yo soy contador, yo soy perito contador, aunque esté registrado en la SAT, yo no puedo llevar la contabilidad de mi propia empresa. Tengo que obligadamente contratar un contador. Ahora, no quiere decir que lo voy a contratar en planilla, porque eso me comentaba mi esposa y dije, los voy a regañar de un montón de dudas que hicieron. Son mentiras. Me comentaba mi esposa pues de que habían hecho ese comentario, no sé si fue ustedes o el grupo de la antigua, pero no necesariamente tengo que contratar de la calle, digamos, a un contador que esté todo el tiempo conmigo. No. Cuando lo amerita el trabajo, sí. Yo lo que le recomendaba en el organigrama funcional efectivo, que le llamo yo, de 3 personas, hay una persona que hace la función de un contador, pero es un contador interno, un contador que no me va a llevar la contabilidad fiscal. A esta persona solo me va a apoyar con todo lo que es el control de cheques, que facturas, que recibos, etcétera, etcétera. O sea, el control del dinero del que entra y sale. Pero esa persona no tiene que ser un colegiado activo y registrado ante la SAT. Preferiblemente que sea, por lo menos que tenga un título de perito contador. O sea, que sí ya saben pues cómo es el rollo del trabajo pues en el día a día, de llevar las anotaciones, ¿verdad? Ahora, lo que sí tengo que tener, eso no es obligado por ley. Lo que sí es obligado por ley es tener un contador ante la SAT que sea la persona prácticamente responsable ante la SAT junto con el administrador de la empresa y el dueño, si en caso fuera otra persona, que va a tener que entregar pues, y firmar todos los estados financieros y toda la cuestión ahí, ¿verdad? Entonces, para no tener que nosotros contratar a un empleado extra o, por ejemplo, con otros 3,000 y pico de quetzales al mes, ¿verdad? Lo que hacemos entonces es de que podemos hacer una contabilidad o ¿cómo se llama? Un contrato para que nos lleven la contabilidad a una empresa externa.
Esas empresas externas, igual, dependiendo lo que nos van lo que vamos a tener que pedirles que nos hagan, así nos van a cobrar. De lo que hay afuera en el mercado, por lo general, por ejemplo, hay empresas que son más económicas. Yo he oído de empresas que están cobrando incluso, pues me refiero a agencias de viajes, ¿verdad? No para otro tipo de negocios. Porque para otro tipo de negocios sí he averiguado que algunas que hasta todavía están cobrando 100 quetzales al mes, 150 quetzales al mes, pero lo único que hacen es que les llevan las facturas de lo que supuestamente vendieron en el mes y menos las facturas de lo que compraron en el mes, hacen el cálculo del IVA y se acabó. O sea, no hacen mayor cosa. Y también son empresas muy pequeñas, tiendecitas, salones de belleza así, de colonia y cosas así, ¿verdad? Ahora, cuando ya estamos hablando de una agencia de viajes, pues sí, ya es una empresa más formal. Entonces, en los contadores que yo he conocido y que les he preguntado, nos han dicho de que prácticamente, de hecho, voy a ver si los tengo ahí. En el módulo anterior creo que les había compartido un video de una entrevista que tuvimos con una señora que tiene una oficina de contabilidad aquí en Antigua y también tiene en la capital, que pues ella también trabaja con algunas agencias de viajes. Entonces ese video lo voy a encontrar y lo voy a volver a poner acá en este módulo si les sirve para pues verlo. Si no, pues igual ustedes pueden contactar. Pero el punto es, tengo que tener un contador y me sale mucho más económico tener que contratarlos. Estas empresas, algunas he oído que andan cobrando alrededor de 400 a 600 quetzales al mes y nos llevan ese trabajo fiscal, o sea, la contabilidad, digamos, yo lo que tengo que hacer entonces es, por ejemplo, supongamos que yo soy el único empleado ahorita en mi empresa. Vengo yo, todo lo que yo pago, ¿verdad? Preferiblemente lo tengo que pagar con cheque o a veces pues en transferencia bancaria, que es más fácil, pero cada pago tiene que ir justificado con un voucher de un cheque, así se le llama, un recibo, digamos, o un detalle de qué es lo que estamos pagando, pero no es solamente pagar las cosas a la loca, porque el contador me va a decir a mí, por ejemplo, yo pagué, digamos un ejemplo, combustible. Pero entonces ahí él tiene que poner ahí en base a qué, porque hay una cuenta contable, de eso es lo que se trata la contabilidad. Entonces yo todo lo que voy pagando, voy adjuntando esas facturas y el recibo, digamos, que justifica de qué era el gasto y se los tengo que dar al contador. Por otro lado, también cada vez que yo vendo, según la ley, pues tengo que emitir yo una factura, ¿verdad? Entonces también podría llevar un control interno que se podría decir un recibo de caja. Todo lo que es ingreso de plata, también esos documentos se los doy al contador fiscal, al contador externo. A esta persona, entonces yo le entrego todos esos documentos cada mes. Él tiene que sacar todo, o sea, poner al día el libro de diario, que ese es el primero que hay que estar actualizando todos los días. Cada salida, cada ingreso de dinero es un movimiento, una transacción. Eso se anotan en el libro de diario. Ya después él tiene que actualizar el libro de mayor y de eso pues ya él va haciendo cada mes, perdón, ellos tienen que hacer lo que se llama un estado financiero. Bueno, dentro de los estados financieros ellos tienen que hacer un cierre mensual de las actividades de la empresa para sacar un balance general y un estado de resultados. Eso es así, generalmente así lo hacen ellos. No es obligado a la ley. La ley dice que tiene que ser uno al año. Entonces hay que hacer un cierre anual de la contabilidad y también fiscalmente hablando, cada mes hay que estar haciendo el cierre por las ventas y todo eso con el IVA. Y si estamos en ese régimen de que se paga el impuesto sobre la renta cada 3 meses, entonces cada 3 meses hay que presentar esa declaración. Pero eso lo hace él. O sea, esa es la idea, pues, de que esa persona, si yo la contrato para dentro de mi empresa, que está bien, no hay ningún problema, pero según el escalafón ahorita del Colegio de Ciencias Económicas y Contadores y Públicos y, ¿cómo es? Contadores ay Dios mío, contadores y auditores públicos, son más o menos alrededor de 5,000 quetzales mínimo lo que va a estar cobrando un contador colegiado, primero colegiado y segundo autorizado por la SAT para trabajar en una empresa. Entonces imagínense, de 5,000 al mes, más aguinaldo, más prestaciones, etcétera, en comparación a, por ejemplo, aunque fueran que nos cobraran 500 o 600 quetzales en una empresa de contabilidad, pues obviamente tiene más sentido pasarle ese negocio o ese trabajo a la empresa de contabilidad, ¿verdad? Pero, insisto, esto es en general la explicación de qué, pero o cómo se puede hacer, pero al final de cuentas va en esto. ¿Qué es la contabilidad entonces? Es ese sistema de información que el contador tiene que llevar, el contador fiscal o externo, que permite describir y comprender la actividad económica y financiera de la empresa de manera resumida para la toma de decisiones. Por ejemplo, supongamos,
¿Por qué tengo yo aquí tomando decisiones como administrador? Todo el tiempo pasan cosas. Por ejemplo, la contabilidad. ¿Cómo sé yo si vamos bien? ¿Cómo sé yo que de repente vamos mal? ¿Cómo sé yo que de repente, por ejemplo, supongamos, no hay dinero? Ahorita vengo yo y según yo todo va bien en mi empresa, ¿verdad? Como yo ya soy un excelente administrador, ya me quedo en mi casa viendo Netflix todo el día y solo recibo mi reporte cada quincena y me depositan en el banco. Pero resulta que de repente hay que pagar aguinaldos o hay que pagar bono 14 y no hay dinero. Pues sí, miren, pues si supuestamente el reporte de ventas decía que sí, lo que pasa es que el reporte de ventas, si no decía, ahí decía se vendió no sé qué, se vendió no sé, entonces yo feliz de la vida porque vendimos un montón de dinero. Pero resulta que en lugar de que me lo pagaran con tarjeta de crédito, que el dinero pues entra rapidito, o en todo caso con cheque efectivo, resulta que firmamos unas cuestiones ahí y eran a crédito. Y resulta que me los van a pagar, por ejemplo, hasta en septiembre. Una cosa así. Entonces, la contabilidad me sirve a mí a través de ese sistema de información, o sea, recoge información de varios lados y las va concentrando en algunos lugares diferentes donde se necesita. Entonces, yo puedo saber que a pesar de que mis ventas iban bien, pero en este caso es un concepto que se llama liquidez. Mi liquidez está mal. ¿Qué quiere decir la liquidez? La cantidad de dinero que yo tengo disponible ahorita o a corto plazo, o sea, de aquí en un mes máximo, para pagar lo que tengo que pagar. Si no tengo dinero, quiere decir que tengo mala liquidez, o sea, mi liquidez está mal. Quiere decir que, no quiere decir que la empresa esté mal, puede decir que tal vez me deban a mí mucho dinero, o hay cheques que no he cobrado, o cheques que no he ido a traer a algún cliente, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O de repente yo tuve que pagar algo por anticipado, tuve que dar un anticipo para algún hotel en un grupo, no sé. Pero la contabilidad me sirve, no solamente es de ver cuánto hay en el banco ahorita y ese es mi dinero. No, ese dinero que está en el banco, de hecho, es primero para nuestros empleados, segundo para mis impuestos y tercero para mis proveedores. Todos los que me dan servicio, ese es el dinero. Cuando yo ya cubro todo eso, lo que me queda al final, eso sí ya pueden ver los dueños qué van a hacer con ese dinero, ¿sí? Pero mientras tanto, la contabilidad me ayuda a mí a saber de que no solamente se trata de ingresaron 100 y saqué 60, me quedaron 40 y me los gasto en lo que yo quiera. No, la contabilidad me ayuda a saber si ingresaron 100, pero solo entraron 10 en efectivo y lo demás está a crédito. Entonces, esos son, digamos, hablando ya de contabilidad, sería cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya nosotros entramos a ver que esto es mucho más complejo. Ahora, claro, esto no es clase de, no es un pues, curso de perito contador, no es clase completa de contabilidad, solo es para que entendamos bajo el punto de vista administrativo que la contabilidad bien llevada no solo nos evita un montón de problemas, sino que nos ayuda a esto, a tomar las mejores decisiones posibles en cuanto a las cuestiones de dinero, ¿verdad? ¿Qué es contabilidad? Bueno, seguimos en ese concepto. La herramienta administrativa, ya lo vamos a poner así un poquito más formal, ¿verdad? La herramienta administrativa ideal para poder controlar los movimientos de dinero hacia adentro, hacia afuera y también dentro de la empresa. Lo que hablábamos hace un ratito, por ejemplo, con que nos comentó o nos sugirió o nos preguntó Evelyn. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que ir guardando dinero cada mes a mes? Y eso es lo más sabio que se puede hacer, ¿verdad? Para poder yo, cuando tenga que pagar aguinaldo, bono 14, indemnización, etcétera, pues ya tengo el dinero ahí, como dicen, un guardadito y podríamos abrir una cuenta de ahorro. Está bien, no hay ningún problema con eso. Ahora bien, dentro de la empresa, si yo estoy haciendo mi guardadito, quiere decir que estoy sacando de una cuenta y lo estoy metiendo a otra, que esa otra cuenta donde estoy pues ahorrando mi dinerito me va a servir para otra cosa. En todo caso, pues nos ha pasado también a veces en las empresas y siempre pasa que más de alguna emergencia sale por ahí, entonces uno tiene que sacar del dinero que tenía. Si no lo teníamos presupuestado, no lo teníamos guardadito antes o previsto antes, pues tenemos que tomar de nuestros ahorros, ¿verdad? Entonces, alguna emergencia, no sé, alguna mejora que hay que hacer, se le abrió un hoyo al techo, se robaron la puerta, se me arruinó la computadora, etcétera, ¿verdad? Entonces, los movimientos de dinero se pueden dar hacia adentro, que son las ventas básicamente. También se pueden dar hacia afuera, todos los pagos que yo hago, pero también hago movimientos dentro de la empresa. ¿Ok? También me permite tener información crucial. Esta palabrita crucial. ¿Por qué? ¿Para quiénes son los interesados en todas las empresas? Primero, la dirección. ¿Quiénes son la dirección? Pues ya dijimos que si fuera una empresa grande sería el director, el ejecutivo, etcétera, etcétera, o en todo caso, pues el administrador gerente. Pero también están los dueños. Si ustedes son los mismos administradores y los dueños, pues tienen doble papel. Ahora bien, también está el gobierno.
nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, pues el gobierno va a estar interesado también. ¿Por qué? Si ustedes tienen pérdidas, el gobierno, pues hay ciertos impuestos que uno puede de alguna manera rebajárselos si es que hay pérdidas. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta no se paga si hay pérdidas, así de simple. Si ustedes cierran la empresa, lo que platicamos ahorita en la mañanita, si ustedes por alguna situación, por ejemplo, que el negocio no va bien y hay que cerrar la empresa, vemos que sí hay impuestos que pagar. Ahora, si se demostró con una contabilidad bien hecha que de todos modos había pérdidas, entonces ahí sí puedo yo evitarme ese pago de esos impuestos. Pero si habían utilidades todavía hasta el último mes y yo decido cerrar, entonces sí me obligan a pagar ciertos impuestos. Entonces hay tres grupos, ¿verdad? De personas, normalmente, digamos, en las empresas así, donde un dueño, por un lado son los dueños o socios y por otro lado el administrador o la administración o la dirección. Esas son todas las personas que están interesadas en que todo se lleve. Entonces la contabilidad está enfocada a eso, a darle a cada uno de estos tres grupos de personas toda la información que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Recoge, registra, clasifica, resume y analiza la información de las operaciones. En el caso pues, de las empresas, lo que se llama operaciones son todo lo que la empresa hace para ganar dinero. En el caso de las agencias de viajes, pues, ¿qué hacemos? Reservamos boletos, hoteles, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo los reservamos, sino que coordinamos que esos servicios se presten y sobre todo también coordinamos de que le cobramos al cliente y le pagamos a los proveedores. Entonces, entre todo eso que nosotros hacemos, tenemos ese derecho a recibir una comisión, ¿sí? Pero al final de cuentas, todo se expresa en términos monetarios, o sea, dinero, ¿sí? Puede ser en dólares, quetzales, como ustedes lo quieran hacer. Aquí no lo puse en estas diapositivas, pero por ejemplo, según la ley en Guatemala, toda la contabilidad se tiene que llevar en quetzales. Si ustedes, de hecho, pues en turismo muchas cosas las manejamos en dólares y es ya muy común tener una cuenta pues bancaria en dólares, ¿verdad? Para recibir pagos en dólares, etcétera. Entonces está bien que se registre ahí y se puede llevar un libro, por ejemplo, de banco en dólares. Pero a la hora de hacer esos reportes, informes, etcétera, cierres mensuales, trimestrales, anuales, se tiene que pasar a quetzales, ¿verdad? Entonces, por eso es que también existe la figura de la tasa de cambio, ¿verdad? El famoso rate of exchange o ROE que le decimos, que nos sirve pues para pasar la moneda. O sea, no es solamente para cobrar en efectivo, ¿verdad? Que por ejemplo, hoy me dieron $200 y yo de esos $200 los llevo al banco, lo deposito a mi cuenta de quetzales, ellos me lo van a cobrar una tasa X y se transforma en quetzales. Pero entonces ahí yo tendría que contabilizar eso de acuerdo a la cantidad de quetzales que me dio el banco. Pero si yo también utilizo esos dólares para pagar, por ejemplo, no, o sea, nunca los paso a quetzales, entonces en mi contabilidad sí al final de cuentas los tengo que registrar y tengo que decir ahí, ¿verdad? Y los contadores saben cómo hacerlo, a qué tipo de cambio se va a interpretar y entonces así se pone, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en la prensa libre, bueno, no, casi nadie lee la prensa libre en papel, pero yo me recuerdo que yo sí la recibía todos los días en mi oficina y lo primerito que abríamos era para buscar la página donde aparece el tipo de cambio oficial del día. Y yo lo ponía en una pizarrita en mi oficina, en la agencia de viajes, para que así entonces el cliente cuando llegara y miraba ahí, por ejemplo, a 760, entonces yo le ponía 760 diagonal 740. Entonces me decían, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy al banco me van a cambiar a 740, pero pues yo aquí quiero que mejor me cambies dólares. No, yo no cambio dólares. Yo, si usted me paga en quetzales, le cobro 760. Pero ¿por qué si en el banco está más barato? Pues es por lo mismo, porque todos mis precios están en dólares. Entonces así se les hacía la referencia. Pero bueno, entonces la idea de todo esto es ponerlo todo en términos monetarios para poder interpretar los resultados financieros para la correcta toma de decisiones. Esa es la idea. Que todo esté monetizado. ¿Qué quiere decir monetizado? Tengo que ponerle quetzales, ¿sí? Pero finanzas son en general, finanzas a lo general es cualquier moneda, pero media vez sea recursos que se utilizan para que las empresas funcionen. Entonces, ahí es donde me ayuda a mí tomar ese tipo de decisiones. Bueno, así a grandes rasgos, ¿cómo se lleva la contabilidad? Primero decimos que se deben llevar registros fáciles de llevar y que sean confiables. No porque, por ejemplo, muchas empresas lo hacen cuando son así pequeñitas, ¿verdad? Informales, a veces en un cuaderno llevan apuntado, lo que les comentaba yo en la mañana, ¿verdad? El ejemplo de este amigo del gimnasio, ¿verdad? La esposa, su control de contabilidad, único control que llevaba ella contabilidad era, tenía un cuaderno que se lo había heredado, pues el que le habían comprado al gimnasio, y
estaban los nombres de todos los, o sea, el nombre, DPI y creo que estaba el teléfono, algo así, de todas las personas afiliadas al gimnasio, o sea, los clientes del gimnasio. ¿Verdad? Entonces ella iba como quien dice, cada vez que pasaba la página y todo, tenía que volver a copiar todos los nombres a mano y ahí solo iba anotando, pues qué mes era, ¿verdad? Entonces cuando ya se le llenaban las 2 hojas, pues entonces habría otra nueva y así, ¿verdad? Entonces, ¿eso es una cosa fácil de llevar? Sí, pero no es confiable, ¿sí? Porque ella solo apuntaba ahí, por ejemplo, ¿va? Pagó, solo, supongamos que el mes de septiembre, entonces ella ponía ya, o sea, quiere decir que ya pagó, o sea, no había ni siquiera un documento confiable, por ejemplo, un número de recibo, un número de factura, o sea, no, a la hora de cruzar la información y verificar de que todo está, eso es lo que se llamaría una auditoría, ¿verdad? O sea, a la hora de auditar o hacerle una auditoría a ella en base a los cobros, no había nada. Entonces, eso es malo, no es confiable, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar que, insisto, si ustedes inician con su empresa desde cero y ustedes son los dueños y ustedes van a empezar a trabajarlo, está bien, manéjelo como usted le dé la gana. El problema es que cuando ya empieza usted a crecer y no tiene esto, no lleva un control contable formal y que sea confiable, el día que tenga empleados le van a robar fácilmente y usted ni cuenta se va a dar. Entonces, si nosotros, insisto, esta carrera no es para eso, no es para solo que ustedes aprendan y sigan en esas costumbres como que fuera un negocito, ¿sí? La idea es que ustedes están estudiando para ser administrador de empresas, que idealmente, pues, entonces va a ser una empresa que va a tener varios empleados. Entonces, cuando ustedes tienen varios empleados, no pueden confiar solo en las personas, tienen que confiar en el sistema que sea confiable, donde ustedes tienen que llevar todos sus registros. ¿Por qué? Porque se lo va a exigir la ley. Si ustedes no llevan una contabilidad clarita, primero, no van a saber si les están robando o no. Segundo, no van a saber si van bien o no. Y tercero, cuando les vengan a requerir ciertos documentos, no van a tener ni que dar y ahí es donde vienen las multas y los grandes sustos, ¿verdad? Entonces, hay que llevarlo todo correctamente. También, bueno, se me olvidó decirlo, ¿verdad? Pero también toda salida de movimiento interno de dinero. Eso que, es que yo saqué del dinero de aquí de la cuenta de cheques y lo mandé a la cuenta de ahorro, por ejemplo. Tenemos que hacerlo. Es que yo tenía necesidad por ejemplo, me pasaba a mí a veces en la agencia, tenía solo dólares y no tenía quetzales, pero en una de esas tenía que comprarle llantas a un microbús, pues ni modo, ¿verdad? No podía pagar con dólares, entonces hacía un traslado, digamos, pues de dólares hacia la cuenta en quetzales, pero ahora pues ya se puede hacer electrónico, allá en mis tiempos, como decían los abuelitos, yo lo tenía que hacer un cheque en dólares y yo mismo depositarlo pues en el banco, ¿verdad? Entonces ahí me hacían la transferencia y ya. Entonces ya podía pagar yo las llantas pues en efectivo o con el cheque, ¿verdad? Entonces, todos los ingresos y salidas obviamente tienen que estar bien registrados y también los movimientos internos de dinero. Bueno, ahora sí seguimos. Dice, esto permite entonces conocer en cualquier momento la solvencia y la liquidez de la empresa. ¿Por qué en cualquier momento? Porque, por ejemplo, yo como administrador no me voy a poner a pensar, vamos a ver, yo tengo que pagar el aguinaldo la mitad el 15 de diciembre y la otra mitad el 15 de enero. Y no me voy a poner a pensar cómo lo voy a pagar hasta el día 30 de noviembre, por ejemplo. O el día 15 de ese día que me toca pagar, vamos a ver cómo estamos de dinero. No, yo como administrador tengo que, si se puede, desde el año anterior, y si no, pues por lo menos ya enero y febrero, tengo que tener yo bien claro mis planes de dónde voy a sacar ese dinero. Conforme vamos vendiendo y vendiendo y vendiendo, o sea, va ingresando dinero y también va saliendo dinero, tengo que ir haciendo muy cuidadoso en el sentido de que tengo que ver esto, mi solvencia y la liquidez. Ahorita vamos a ver esos términos de qué se tratan. Porque entonces yo sé que tengo compromisos, o sea, tengo pagos que tengo que hacer al corto plazo, quiere decir este mes o a máximo un mes, y también tengo otros pagos que tengo que hacer, no en este mes, pero sí los tengo que hacer más adelante. Entonces, yo no puedo darme el lujo de poder, como que dice, me olvido y después lo hago. No, en las empresas ustedes entre más se anticipen, mejor, porque así se van preparando mejor. Entonces, aquí es donde vemos estos pequeños, conceptos. Primero, la solvencia de una empresa. La solvencia es, por decirlo así, algunos le llaman el estado patrimonial, algunos le llaman otro montón de cosas, pero básicamente es qué tan sólida o qué tan buena puede ser una empresa. Y la solvencia también se podría traducir, estas mismas cuestiones que estamos aprendiendo hoy, se puede también perfectamente aplicar a una persona individual. Nuestra solvencia como individual, ¿qué podría decir? Vamos a cambiar acá el término. Dice, capacidad de una persona
para cumplir sus obligaciones monetarias a largo plazo. ¿Qué quiere decir a largo plazo? Por lo menos un año en adelante. ¿Qué tengo que pagar yo el otro año, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo deudas, debo a la tarjeta de crédito, debo a un banco, debo a lo que sea, todo ese dinero lo voy a tener, o sea, no lo voy a pagar ahorita, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, vengo a hacer un convenio de pago, por ejemplo, no, bueno, ahorita un montón de gente estamos en la misma situación. Yo tuve que usar la tarjeta de crédito para unas reparaciones de mi carro que se me arruinó hace ya varios, en marzo, cabal, antes del encierro. Y tuve que comprar los repuestos, tuve que hacerle overhaul. O sea, de una cosita pequeña pensamos que iba a ser, a la larga gasté un montón de plata y no tenía. Tuve que sacar un extrafinanciamiento a 3 años para que me quedara una cuota pequeña. Entonces, eso es parte de mi pasivo a largo plazo. Entonces, el activo que yo tengo es mi dinero que tengo ahorita en el banco. Podría ser, digamos, lo que me tienen que pagar Intecap todavía que está pendiente. Esos son mi activo, cosas que yo tengo a mi favor. De eso, también tengo, por ejemplo, pues mi carro, el que está a nombre mío, tengo otro montón de bienes y cosas así. Esto es el activo. Si cuando yo calculo mi activo, o sea, las cosas que yo ya tengo en efectivo o cosas de valor que las tengo pues ya a mi nombre, que las podría vender en todo caso a la hora, para pagar las cosas que debo. El pasivo es todo lo que yo debo, cosas y obligaciones que tengo que sacar, o sea, cosas que están en contra mía, ¿ya? Entonces, al hacer esta pequeña ecuación, activo menos pasivo, me da mi capital. Si el capital es grande, se dice, tiene mucha solvencia, ¿sí? Acordémonos que esta es la base de la contabilidad. Si el capital resulta que es pequeño o supongamos que es negativo, o sea, que quiere decir que debo más de lo que tengo, quiere decir de que prácticamente no tengo nada de solvencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a trabajando esos términos. Entonces, la empresa tiene que esforzarse por hacer crecer sus activos. Los pasivos a veces inevitablemente crecen también, pero si él va creciendo siempre más el activo que el pasivo, el capital se va aumentando. A veces el activo se queda estancado, porque por ejemplo, ya no voy a comprar yo otra casa, ya no compro más carros, ya no compro nada, simple y sencillamente, pero si debo buenas ventas, ¿qué es lo que me está creciendo? El dinero que se está acumulando en el banco. Ah, entonces sí, el dinero también es activo. Y si yo tengo muchas ventas, ¿qué está pasando con el pasivo? También aumenta, porque entre más vendo, más tengo que pagar. Entonces, ahí es donde se va haciendo. Esto se llama la ecuación patrimonial. O sea, ¿cómo se calcula el patrimonio de una empresa? Es esto. Su activo menos pasivo nos da su capital o patrimonio. Pero eso nos indica también la solvencia. Bueno, otra cosa también. Las empresas tienen que tener mucho cuidado, especialmente nosotros los administradores, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La liquidez. La solvencia es a largo plazo, pero la liquidez es la capacidad de una empresa o bien de persona para cumplir sus obligaciones monetarias a corto plazo. O sea, a corto plazo es a no más de 30 días. ¿Sí? Entonces, eso es el dinero disponible para pagos inmediatos. De eso se trata. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, un tiempo yo empecé a trabajar con muchas ONGs. Bueno, no muchas, pero sí algunas ONGs que me compraban especialmente transporte. Entonces dije, bueno, pues el precio pues no es lo que yo quisiera cobrar, un poquito menos de lo que a mí yo estaría feliz, pero me están dando chance. Entonces, pues hice una negociación, digámoslo así, no firmamos ningún contrato, pues, pero se hizo un convenio verbal y la verdad que sí, me empezaron a dar trabajo. ¿Cuál fue el problema que me cuenta yo después? Que yo les tenía que dar factura y me estaban pagando 30 días vencido. O sea, todo lo que hubo en el mes de febrero, yo presentaba mi factura el 1 de marzo y eso me lo pagaban a mí a finales de marzo, o sea, prácticamente para abril. Y encima, como era una ONG exenta del IVA, me volaban el pago del IVA de una vez. Entonces, claro, yo ya no tenía que pagar ese IVA, pues al contrario, empecé a generar en algunos meses crédito fiscal, o sea, la SAT me debía a mí dinero de IVA porque me estaban quitando más IVA del que yo tenía que pagar, porque yo tenía otras facturas también ya acumuladas de combustible y otras cosas. Entonces, me empecé a ver con problemas con mi liquidez. O sea, tenía buena solvencia porque a futuro me debían buena plata, pero yo a liquidez a veces no tenía. Por ejemplo, una vez me pidieron para un congreso que ellos tuvieron, yo tuve que contratar, eran como 12 microbuses que tuvimos que hacer para tenerlos para que ellos trabajaran. Ahí tenía yo los 3 míos también. Y a los que yo contraté, pues de todos modos a la semana siguiente o en máximo 15 días me van a llegar a cobrar, pues. Entonces yo no tenía liquidez, tenía solvencia, pero no tenía liquidez. No sé si me van entendiendo ese tema, ¿verdad? Pero así es como se manejan estos conceptos, ¿verdad? Y es bueno que ustedes vayan familiarizándose poco a poco.
Bueno, dice acá entonces, dichos registros se clasifican. O sea, ¿cuáles registros? Estos, ¿sí? Todos esos registros confiables que ustedes deben de llevar. ¿Qué hacemos con eso? Todo esto se va a clasificar en cuentas contables. Y eso no me lo inventé yo, eso así es. Actualmente ya hay, por ejemplo, las NIFs, son normas internacionales de información financiera, que es por decirlo así una especie de estandarización mundial de cómo se debe llevar la contabilidad en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo. Aún ONGs y cosas, así es como se va a llevar. A lo que se refiere es las cuentas que se van a usar. Antes muchos países tenían diferentes nombres de las cuentas y todo, entonces ahora ya lo estandarizaron. Pero hay, por ejemplo, cuentas de ventas, proveedores, acreedores, salarios, etcétera. Bueno, al conjunto de todas esas cuentas contables, pues las que una empresa tiene, ¿verdad? Porque no todas las empresas tienen de todo eso. Por ejemplo, una agencia de viajes no tiene cuenta de, vamos a ver, sería mercaderías. ¿Por qué? Porque la cuenta contable que se llama mercaderías o inventarios le llaman ahora, es, por ejemplo, para las empresas como una especie, digamos, un almacén, una barrotería, ¿ya? O una ferretería, porque compran un producto ya terminado, lo guardan en bodega, digamos, y luego poco a poco lo van vendiendo. Pero mientras está ahí adentro, tiene un valor. ¿Ya? Entonces, eso se llama mercaderías, pero las agencias de viajes no compramos así. Nosotros las agencias de viajes no compramos por adelantado. Podemos hacer una negociación con hotel, pero no compramos producto tangible, no son mercaderías. Nosotros compramos servicio y a nombre de nuestros clientes. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cada empresa, entonces, como les decía, tiene que tener su propia nomenclatura de cuentas contables. Cuando ustedes funden su primera empresa, si es que no lo han hecho ya, y van a hablar la primera vez con algún contador, de esos que les digo, una contabilidad auxiliar, pues, o externa, lo primero que les van a decir es entonces, a ver, ¿de qué se trata el negocio? De tal cosa. Ellos ya más o menos saben qué tipo de, y les van a decir a ustedes. Entonces vamos a definir la nomenclatura o vamos a definir las cuentas contables de su contabilidad para su empresa. Por ejemplo, en las agencias de viajes, muy clásico. Yo meto ahí cualquier factura de combustible. Entonces, eso dicen ustedes. ¿Qué les va a decir el contador? Pero es que si no lo podemos meter como cuenta de combustible, que es un gasto. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un microbús que esté a nombre de la empresa, o sea, la factura de la compra del microbús está a nombre de la empresa, o está declarado como aporte de capital de uno de los socios, o no se encuentran, por ejemplo, facturas donde ustedes están rentando, alquilando o el famoso leasing de un vehículo, no pueden ustedes contabilizar o sea, lo pueden hacer pues, pero no les van a aplicar el descuento del IVA que están pagando en esos gastos de combustible. Ahora bien, si ustedes en lugar de ponerlo como combustible, lo ponen como, por ejemplo, gastos de representación, o sea, combustible de gastos de representación para el gerente, por ejemplo, entonces ahí sí, cada vez que ustedes van en su carrito y llenan el tanque, ¿verdad? Entonces, y la empresa les puede pagar a ustedes la gasolina. Como les decía, o sea, tener uno su negocio tiene ese tipo de ventajas, que ustedes pueden muchos servicios que ustedes son de ustedes personales, los pueden ahora cargárselos que la empresa se los pague y la facturación es a nombre de la empresa. Por ejemplo, lo que les decía, mi celular así se quedó, ya no lo pude cambiar, pero incluso cuando yo antes tuve internet, el internet de mi oficina, pues estaba a nombre mío. Cuando ya puse internet en mi casa, pues este sí seguía a nombre mío. Ahorita sí lo tengo. Si algún día, y espero que así sea, que Dios me permita abrir mis negocios también que tengo en mente, por lo menos dos, lo que voy a hacer es que voy a pedir un servicio de internet, pues a nombre de la empresa, ¿verdad? Incluso mi celular o lo que sea, si entonces, pues voy a cambiarlo a nombre de otra empresa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la idea es de que lo que a mí me quede, digamos, mi salario que yo me voy a cobrar, me quede la mayor parte de mí, para mis dulces, para mis chicharrones y para todo lo demás que yo quiera, pero que no tenga yo que estar pagando ahí. Eso es lo que hace Carlos Slim y cualquier otro montón de esos millonarios, ¿verdad? Bueno, pero eso depende de la nomenclatura. O sea, la nomenclatura a lo que me refiero es tenemos nosotros como administradores, la obligación primero pues es del contador, obvio, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de conocer un poquito de por lo menos cómo lo vamos a ir clasificando, ¿sí? Bueno, por otro lado, todos esos movimientos se dividen en dos grupos grandes, que son ingresos y egresos. Y la diferencia entre los ingresos y los egresos que nos da un resultado, así se le llama el estado de resultados. Ese estado de resultados es prácticamente lo que nosotros le decimos. Lo entendemos así. Si el resultado es positivo, o sea, ingresos menos egresos, me da una diferencia
positiva, nosotros le llamamos utilidad. Ese es el nombre correcto, ¿sí? Pero malamente o malamente o equivocadamente, nosotros hemos estado acostumbrados a decirle a esto la ganancia. Hay muchas cosas a las que nosotros le decimos ganancia y no es ganancia. Puede ser una utilidad y vamos a ir aprendiendo eso. Acá hay un margen de contribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es negativa esa diferencia, ¿qué pasa? Se va a tener una pérdida. Entonces, ¿hay utilidad o hay pérdida? No es que hay ganancias o hay pérdidas. No. Ahora ya sea, antes, tal vez hace unos 20, 30 años, era el estándar acá en la contabilidad financiera en Guatemala. Ahora ya no. Entonces sí tenemos que entender eso un poquito mejor. Todo va evolucionando, ¿verdad? Entonces, si hay, digámoslo así, dinero que estamos produciendo más, es utilidad y si no, es pérdida. Ok. Bueno, aquí según la ley de Guatemala, lo vamos a ir adelantándonos, hay 3 maneras que ustedes pueden ingresar dinero legalmente a una empresa. Solo 3. Puede ser por ventas, que ahí prácticamente todo está afectado al IVA. O sea, en otras palabras, dice la ley que toda venta se tiene que facturar, sí o sí, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, pues así es. Si no hacen facturas que sea por la misma cantidad de las ventas, entonces ustedes mismos se exponen a multas y de repente esta prisión o cierre el negocio. Bueno, luego, por aporte de capital de los socios, ¿sí? Supongamos al inicio, pues entendemos de que los socios son los que tienen que poner el dinero. Eso es más que entendible. Pero algunas veces sucede que el negocio tal vez no va muy bien o hay alguna oportunidad de hacer una nueva inversión y aprovechar a crecer o en todo caso alguna emergencia que hay que cubrir algún gasto innecesario. Entonces, si no hay dinero de la empresa, entonces los socios son los que tienen que hacer ese nuevo aporte y ahí lo que incrementa, o sea, ese capital que se llama parte del capital es una deuda que se tiene con los socios, ¿sí? La empresa se las va a tener que pagar tarde o temprano. Y la tercera es por préstamos. Es una especie de, bueno, también es una deuda, ¿verdad? Solo que la diferencia es de que los préstamos sí se pueden ingresar, obviamente, ¿quién dijo que no? Pero si ustedes sacan un préstamo de un banco, por ejemplo, el banco no le va a dar factura, nunca dan factura, primero. Segundo, no es afecto a IVA. Entonces, o sea, ahí si usted, mire, y este dinero, es que fíjese que tuve que pedir un préstamo. ¿Y tiene la documentación? Sí, mira, aquí está. Entonces, se recuerdan que los bancos nos dan, ya sea un pagaré o nos dan algún tipo de documento, pues, donde dice que nosotros les debemos. Entonces, ese dinero sí se puede ingresar. O sea, sin ningún problema, siempre y cuando esté documentado. Igual el capital de los socios tiene que estar documentado. Como mínimo, normalmente lo que se hace es que si es una sociedad ya establecida, hay que ir con un abogado y el abogado hace un acta, ¿verdad? Por eso es que toda sociedad tiene que llevar un libro de actas. Y entonces ahí es donde se pone, porque cuando se incrementa el capital pueden suceder varias cosas. Una, que aumenten las acciones, la cantidad de acciones. Por ejemplo, antes eran, supongamos, 100 acciones, pero como ahora hubo que invertir más, entonces ahora en lugar de 100 son 200 acciones, por decir un ejemplo. Entonces se reparten en el mismo porcentaje, pero ahora pues cada quien tiene más cantidad de acciones. O a veces se tiene que modificar, digamos, en lugar de hacer más acciones, se tiene que modificar el porcentaje también de acciones. Entonces, todo eso lo tienen que hacer los abogados y obviamente cobran más. Ahí vamos a ver más adelante que eso se llaman gastos financieros, pero bueno, es otro punto. Entonces, al final de cuentas, todo tiene que quedar documentado. Ahora, en este caso también vemos que hay otras cuestiones. Esto es lo que a la gente no le gusta, ¿verdad? Tampoco, aparte de pagar impuestos. Hay en Guatemala toda empresa tiene que cumplir con varias leyes, ¿verdad? Pero básicamente son estas 3 cosas. 1, tener un contador autorizado. Eso ya se los expliqué. Puede ser interno, puede ser de una empresa externa, no hay ningún problema, siempre y cuando esté registrado y autorizado por la SAT. Esa persona es la que firma las declaraciones de impuestos de cada mes, cada trimestre y anual y toda la cuestión. Otra cosa es llevar los libros contables que se necesite según su naturaleza de negocio. Como les decía, nosotros las agencias de viajes pues no nos van a pedir un libro de inventarios, ¿ya? Solo se hace una declaración al principio de qué muebles, etcétera, etcétera, tenemos, que es parte de nuestro inventario, pero no tenemos mercaderías, por ejemplo, ¿sí? Ese es un pequeño ejemplo. Y el número 3 dice también que tenemos que presentar las declaraciones de impuestos según corresponda, ¿ya? O sea, las declaraciones de impuestos, como les digo, eso lo vamos a ver en otra clase más detallado, pero mensualmente lo del IVA no nos lo quitamos. Tenemos que pagar el IVA mensualmente y presentar una declaración mensualmente. No importa si somos pequeño contribuyente,
o contribuyente normal o sociedad anónima, eso no importa. Mes a mes hay que hacer la declaración del IVA. Puede ser una declaración, no hay movimiento, podría ser. El primer mes, por ejemplo, casi siempre las empresas, el primer mes ya tienen personal, ya tienen una renta que pagar, etcétera, pero no están vendiendo. Entonces, ese primer mes o segundo mes pueden hacer su declaración cero, que quiere decir sin movimiento. Entonces, pues se entiende pues que está empezando la empresa, ¿verdad? Entonces, pero la declaración no se la quita uno. Y hay que hacer otras, que el impuesto sobre la renta. O sea, cada impuesto necesita que se haga una declaración específica de eso. El número 4, 5 y hay otros aquí. Los otros son emitir factura por todas sus ventas. Ahí es donde todo el mundo le rechinan los dientes. Exigir factura también por todos sus pagos a proveedores de servicio. ¿Se recuerdan ahorita que hemos platicado un poquito, verdad? Y pues parece que esta semana, no sé si al fin lo van a hacer o no, pero sí me enteré de que han estado habiendo mucho acercamiento entre la AGLA, que es la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, también con la AGAV, que es la Asociación Guatemalteca de Agencias de Viajes, con el INGUAT, con la Cámara de Turismo y no sé qué otro montón de organizaciones, que ya quieren poner un estándar, que por ejemplo, todo lo que es, no sé si hay ahí también de operadores y todo, pero la cuestión es de que todo lo que sean hoteles, pensiones, por ejemplo, parques turísticos, atracciones turísticas, bueno, aparte de las ruinas, ¿verdad? Todo eso que son tickets los que dan del gobierno, pero hay todo lo que son empresas privadas que se dedican a cualquier actividad turística, no sean de pequeños contribuyentes, incluyendo a los guías. ¿Por qué? Porque los guías y también gente que se dedica al transporte, que tienen facturas ahorita de pequeño contribuyente, esas facturas a la empresa no les sirven, por ejemplo, a la empresa que los contrata, no les sirve para rebajarse su pago de IVA. Entonces, por ahí están habiendo ya ciertas cuestiones, porque al final de cuentas, pues Evelyn es la que más nos puede confirmar sobre eso, pero a mí sí me consta, muchas agencias han tenido que hablar con su gente, pues sus guías y los que le dan transporte, que pues que prácticamente tienen que cambiar, en lugar de pequeño contribuyente, a ser contribuyente normal, de lo contrario no les dan trabajo. Entonces ya eso se está convirtiendo cada vez en un problema más grande y también a raíz de toda esa conversación que hubo, ahora ya parece que el BCIE está ofreciendo algún tipo de ayuda o de apoyo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos al punto. El estándar es que se detectó y se dio bien claro que pues obviamente el COVID fue el que provocó todo este debacle ahorita en el turismo. Pero también es en gran parte por la falta de organización en las empresas y sobre todo las empresas no quieren pagar impuestos. Entonces, como es la obligación, sí quieren ellos tener opción a rebajarse los impuestos que no sean necesarios pagar. Entonces, una de las maneras es obligar yo a los guías, a los transportistas, a los hoteles o edecanes o cualquier cosa que yo haga, personas que yo contrate o empresas que yo contrate a que me den factura que no sea pequeño contribuyente. ¿Verdad? Entonces, ahí viene bueno, eso es otro montón de cuestiones ahí que hay que ir hablando. Pero si eso se da, pues eso ya va a ser de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero lo importante es ustedes ahorita como administradores de agencias de viajes, sí tienen que exigir factura de todos sus pagos. Tengo un estudiante aquí en Antigua, necio el muchacho, ¿verdad? Pero bueno, no es tan muchacho, es más viejo que yo. Pero él siempre ha tenido esa cuestión de que no quiere pagar impuestos. Le han puesto multas y sigue necio. Ahí incluso me acabo de enterar, no me lo había contado él, me enteré por otro lado, que incluso hasta su casa la tiene embargada por parte de la SAT. Entonces, ¿por qué? Por no querer pagar impuestos, por estar haciendo cobros con tarjetas de crédito y todo, y no dar factura y todo, y lo cacharon y ahí lo tienen bien trabado ahorita. No han terminado el juicio, pero ahí va. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Incluso ahorita se metió a cuestiones de bienes raíces y ha logrado ya comprar y pues, o sea, gestionar pues la venta de algunos terrenos y cosas así. Y pues ha ganado buenas comisiones, ¿va? Pero en lugar de ir amortizando lo de la deuda que él le tiene a la SAT, se lo está comiendo. Pues si está usando el dinero para otras cosas, ya se está metiendo en otros negocios y todo, y no quiere dar facturas, o sea, no aprende, ¿va? Entonces, él me decía esto, ¿por qué voy a estar yo exigiéndole factura a todos los guías y a todos los transportistas? Sin lo que van a hacer es que me van a subir a mí el 12%. Entonces, me sube los costos. Entonces, volvemos al punto. Si yo quiero trabajar, y así le dije, mira, bueno, pues vos estás en libertad de trabajar con quien vos querrás, pero ya todo lo que has pasado y encima querés seguir en la misma, ya eso se llama negligencia. Entonces, si no pagamos, si no exigimos factura, ¿qué va a pasar? Entonces, si de vez en cuando, entonces, no, yo le hago el viaje, pero le voy a subir el 12% de IVA.
pues al final de cuentas una de dos, o lo pago extra para que me den factura y llevar toda mi contabilidad 100% al día para evitarme multas y problemas más adelante, o busco a alguien más que me cobre lo mismo o un poquito más, pero que ya me dé factura sin que me cobre el IVA. Eso es lo que está pasando. Bueno, otra de las cosas acá, nuestras obligaciones es llevar los libros de bancos, de ventas, de compras como mínimo y también el de planillas. Si en caso, pues tenemos empleados. Si somos solo uno, pues sí nos piden estos. Estos son los que casi siempre piden, ¿verdad? El de bancos, ventas y compras. Los más obligados son estos dos, ventas y compras, donde se anotan todas las ventas de facturas y todas las compras con sus facturas. Presentar también una declaración de estados de resultados anualmente. Eso no nos lo quitamos. Toda empresa, especialmente las agencias de viajes, sí estoy segurísimo que lo piden. No importa si ustedes son pequeños contribuyentes, de todos modos se los van a pedir, porque son empresa, ¿sí? Y esa declaración de estados de resultados anuales, esa lo hace un auditor, no, perdón, no lo puede, o sea, aunque un contador, por ejemplo, en el caso de un contador externo, él o ella es la persona que lo hace o lo desarrolla o lo hace, pero al final de cuentas es un auditor el que lo tiene que revisar y tiene que firmarlo y sellarlo, dar una fe pública de que esos son los resultados oficiales de la empresa para el pago de impuestos, especialmente impuestos sobre la renta y el ISO en el siguiente año. Entonces, es bien importante esto. Ok, aquí les decía otro temita, ¿verdad? Pues relacionado, ya vamos poco a poco terminando. La llamada ganancia es muy subjetiva, pero los términos correctos son, vamos a ver que hay varios. Primero, utilidad bruta. ¿Qué quiere decir la utilidad bruta? La diferencia positiva entre ingresos y gastos obtenidos antes de pagar impuestos, lo que nosotros decimos la ganancia. ¿Va? Yo vendo algo en 100 y me costó 60, tengo de ganancia 40. Supongamos que ya no hay más gastos, entonces esos 40 es una utilidad bruta. Pero yo de todos modos de esos 40 que me quedaron, tendría que descontar cuánto me toca pagar de IVA y cuánto me toca pagar de impuestos sobre la renta y del ISO, que son los 3 impuestos que se están pagando actualmente. Entonces, acá esto es, bueno, ahí no sé por qué no aparece el, ¿sabes qué pasó? Aquí donde dice gastos obtenidos antes de pagar impuestos, esto es lo que se llama la renta. O sea, ¿de dónde sale el término de eso de impuestos sobre la renta? O aquello que algunas personas dicen, vive de sus rentas. No quiere decir que tiene muchas casas y solo cobra la renta. No, no, no. Lo que es una rentabilidad. Entonces, acá la utilidad bruta antes de pagar impuestos es, por decirlo así, lo que le está haciendo a usted rentable. Lo que es rentable quiere decir que le está produciendo utilidades, pero usted no le ha descontado todos esos los demás impuestos. Bueno, y la utilidad neta, que es después de esto, es lo que ya nos quedó después de haber pagado todos los impuestos que tenemos que pagar y cualquier otro gasto, como por ejemplo la devolución al capital. ¿Qué quiere? Yo aquí le puse devolución, ¿verdad? Pero la palabra correcta sería amortización de capital. ¿Por qué? Si los dueños de la empresa invirtieron, digamos, 100,000 quetzales y yo en el año logré obtener una ganancia buena y les quiero pagar la mitad, por ejemplo, o los dueños me la están exigiendo a mí como administrador, entonces, ¿qué tengo que hacer? Una devolución del capital. Hago un cheque a nombre de fulano, de tal o así, o sea, y se le hacen sus cheques. Eso no me van a dar factura. El dueño de la empresa no me va a dar factura por sus rentas, por sus regalías o como ustedes les quieran llamar. Él lo que va a hacer es que sí tienen que firmar un recibo especial que se hace o a veces una carta donde se hace ahí como una especie de mini declaración. Y normalmente, si es sociedad anónima, la hace el abogado también. Y si no es sociedad anónima, pues entonces ya se puede hacer así nomás. Pero normalmente se hace como con el abogado un acta nueva. Para eso es el libro de actas, como les digo, de las sociedades. Y ahí se dice, ¿verdad? La fecha tal se le está entregando a cada socio la cantidad de tanto con el cheque número tal. Esto es equivalente a, por ejemplo, tanto por ciento de, pues, digamos, de las ganancias que se distribuyó de acuerdo al porcentaje de los socios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ejemplo, los dueños de empresas hoy, muchos inversionistas, pues que tienen acciones en diferentes empresas, eso es lo que hacen. Hay empresas que llevan tiempo de estar funcionando y entonces si ellos a veces cada mes, a veces cada 3 meses, por ejemplo, el año pasado ellos dicen, bueno, mire, vamos a ver, doña Evelyn, wow, no, siempre uso a Stuart Evelyn, ¿verdad? Doña Hilda, fíjese que a usted como por ser dueña y según el porcentaje usted de acciones del año 2019, le tocan, por ejemplo, 120,000 quetzales. ¿Qué prefiere? A veces a ella se estipula en los estatutos. Si en los estatutos decía que a los socios se les van a pagar una vez anual,
Entonces ya normalmente lo del 2019 ya más o menos por el mes de marzo o de abril ahí, después de que se hicieron todas las declaraciones y todo con el gobierno, entonces ya le mandan, mire, doña Hilda, por favor puede pasar a las oficinas centrales o a la administración a recoger su cheque por 120,000 quetzales, por decir un ejemplo. Pero si ahí se había dicho que, digamos, eran pagos mensuales, que se iba a dividir en pagos mensuales, entonces ya se le manda a notificar a partir de, casi siempre es a partir de, digamos, normalmente no se hace en enero, pues es en enero y febrero son los meses que se hace todo eso, y marzo, todavía marzo. Entonces se le dice, doña Gilda, por favor, a partir del mes de abril, ya, usted tiene que venir a recoger su cheque por la cantidad de 10,000 quetzales a partir del, digamos, en este caso, de abril del 2020 hasta marzo del 2021. Ahí se completan los 12 meses. O sea, se le puede dar un cheque mensual o se le puede depositar anual. Eso ya es un arreglo que deciden los socios cómo se hace. El punto es que bajo las cuestiones contables, yo tengo que determinar la utilidad neta de la empresa, o sea, ya al final de todo, cuánto es lo que realmente quedó, y de eso los socios son los que van a disponer cuánto dinero van a sacar. En general, lo que les recomiendo yo para pymes, o sea, empresas medianas y pequeñas, bueno, ok, para premio de usted, yo le diría, eso es una buena recomendación mía. Si ustedes ven que realmente lo van haciendo bien, entonces, entonces dense un su premio, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, pero no mes a mes, o sea, mes a mes cóbrense su salario y su bono 14, su aguinaldo, está bien. Y al año, cuando ustedes ya hagan cuentas y vean cuánto realmente quedó de utilidad, o sea, ya de utilidad neta, yo les recomendaría que, para empezar, dense un su premio del 30% de las utilidades y el 70% déjenlo ahí. Es que no sé qué, que no sé cuánto. Cóbrese pues el resto, cóbrese 50% pues, pero no más. ¿Por qué? Porque si ustedes se sacan todo el dinero, primero la empresa se queda sin plata. Segundo, si ya lograron recuperar ustedes y ya empiezan a generar utilidades, quiere decir entonces de que la empresa es rentable. Entonces vale la pena invertir más para crecer, hacer más publicidad, contratar a más personal que sea pilas y nosotros entonces vamos ahí creciendo y creciendo, creciendo. Nada mejor que al otro año, entonces, en lugar de gastarme de un solo la plata, porque miren, gastarse el dinero es bien fácil. Me voy a ir a comprar una misala que está en oferta, me voy a ir a hacer no sé qué, me voy a ir de viaje. En un viajecito ahorita, fácil, así en un abrir y cerrar de ojos, se les pueden ir fácil unos sus 20,000, 30,000 quetzales. En cambio, si esos 20,000 o 30,000 quetzales ustedes lo invirtieran en crecimiento, en publicidad en la web, etcétera, 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 eso en cuestión de un año lo pueden, en lugar de 20,000 o 30,000 quetzales, pueden tener 200 o 300,000 quetzales. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Pero bueno, para eso es que se tienen que calcular estas dos cosas. Y aquí les decía, ¿verdad? Hay muchas personas todavía hoy, incluso pues hay personas que están en las empresas, son administradores de empresas y todo, pero no se han actualizado mucho. Entonces, ahora esto, lo que antes se le llamaba la utilidad bruta, decían ellos era, yo lo vendo en 100 y me costó 60, tengo una utilidad bruta de 40, lo que más o menos hablábamos antes, pero eso todavía yo no lo, porque ellos solo tomaban en cuenta el costo del producto, por ejemplo, y digamos las comisiones del vendedor. Entonces eso es lo que me costó. Pero de esos 40 que me quedaron a mí, yo tengo que tomar y pagar los gastos mensuales. Por eso que esta diferencia se llama realmente margen de contribución. ¿Por qué? Porque contribuye a pagar los gastos fijos, los de capital. ¿Cuáles son los gastos fijos? Alquileres, planilla, servicios, etcétera. También los de capital. ¿Cuáles son los gastos de capital? Por ejemplo, podrían ser intereses si yo tengo préstamo, ¿ya? Los mismos intereses y las letras que tengo que ir pagando, o si en todo caso los dueños también hay que devolverles un poco del dinero inicial que ellos habían invertido, también se toman acá. Entonces, ese margen de esos 40 quetzales por unidad que me quedaron aquí, decimos de utilidad bruta o de ganancia, realmente es mi margen de contribución. Entonces, eso solo me ayude para pagar todo lo demás, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, en el caso de nosotros no tenemos materias primas, ¿verdad? Pero ahí irían también las materias primas. O sea, no solo se trata de las materias primas. Podría ser una manera que nuestras materias primas son hoteles, guías, transportistas, entradas a ruinas, etcétera. Eso es básicamente lo que nosotros pagamos. Podría haber que eso serían las materias primas, pero hay muchos otros gastos, ¿verdad? Y vamos a ver acá. Vamos a recordar una cuestión. ¿Qué pasó aquí? Esta es la que nos toca. Ok. En el caso de las agencias de viajes, la llamada comisión, o sea, ¿qué es la comisión?
Es el margen de contribución. Si yo vendo un paquete turístico, por ejemplo, un crucero, vendo un crucero a las Bahamas y cuesta $1,000 por persona y el mayorista me da a mí $200 por persona de comisión, ¿cuánto es mi margen de contribución entonces? $200. Es exactamente lo mismo, porque de esos $200 ya no tengo que pagar lo del viaje porque ya está pagado, pues ya para eso serán los $800 de diferencia. Pero esos $200 que me dejan a mí ganar de comisión me van a servir para pagar, por ejemplo, la luz, para el alquiler, para pagar los sueldos. Entonces, ese margen de contribución es, por decirlo así, lo que nosotros le llamamos en este caso comisión. Ya que ese dinero ganado o de ese dinero ganado se cubren los demás gastos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver, acá. En conclusión, entonces. Espérenme. Así. Toda empresa tiene que llevar contabilidad en los libros autorizados por SAT. No es negociable, no hay de otra. La contabilidad también permite llevar un control exacto del manejo del dinero en toda la empresa. Y también permite también obtener y analizar los datos financieros. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Uno de los puntos claves casi siempre en las empresas, especialmente en las operadoras de turismo, es, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Que ustedes quieren empezar con sus negocios, es en qué momento, y me lo han preguntado, ¿verdad? ¿En qué momento es el indicado o cuál es el momento más indicado para contratar a alguien? Es muy relativo, pero en gran parte sus finanzas le van a decir si ya es momento, si ya se puede pagar a alguien o lo que viene, por ejemplo, en los próximos 6 meses, amerita que yo vaya a tener a alguien que me ayude. Ese es el primer parámetro, la plata. Si estoy generando plata y ya realmente, o sea, el trabajo es muy, porque puede ser que tengamos mucho trabajo, pero no hay mucha plata, ¿ya? Entonces, no es el momento todavía. Hay que ver qué hacemos, o ganamos más o miramos cómo hacemos para producir más, para conseguir pagarle a alguien más. De lo contrario, pues mejor todavía espero. Entonces, el control financiero para eso nos ayuda, para tener esa mentalidad financiera de poder decir, ok, ahorita es el momento de contratar a alguien, o podría ser, ahorita es el momento donde realmente, ahora sí ya puedo yo sacar de mí, yo invertí, tal vez no invertí mucho dinero al principio, pero con mi esfuerzo, con mi tiempo y todo, que también cuesta, hoy sí me merezco. Ahí tengo ya 50,000 quetzales que gracias a Dios hemos ganado en un año. De esos 50,000 quetzales, me voy a agarrar el 20%, me voy a agarrar 10,000 quetzales, vayan a comérselo, vayan a bailárselo. Las mujeres pues se lo echan encima, como dice mi esposa, en la ropa, no sé. O sea, se dan su gustito, eso les va a servir a ustedes de motivación, ustedes mismos. O van a invertir en publicidad o van a hacer lo que les dé la gana, pues, pero me refiero es de que cómo van a saber si se lo pueden gastar o no si no tienen ustedes la información, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que se trata esto. Eso les hacía así, yo voy a estarles usando extractos de este manual. Lo ideal era que ustedes lo compraran y lo usáramos ahí en clase. Es un manual de contabilidad, pero pues como por toda esta situación y todo, de hecho ya ni siquiera los imprimieron ni nada, entonces no hay ahorita. Yo tengo unos en PDF, pero tengo prohibidos compartírselos. Entonces, pero lo que sí tenemos autorizado es utilizar, digamos, algunas páginas. Yo saco un extracto, le llamo yo a eso, y yo se los comparto a un PDF, pues solo lo que vamos a ir necesitando. Bueno, entonces hasta el momento ahí estamos con este tema. Vamos a ver, son las 12:10. Vamos a tomarnos a las 12:30. Son 20 minutos que nos quedan. Me gustaría que me hagan preguntas. Pues no sé, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Si necesitan que repasemos alguna otra cosa. ¿Qué dicen mis estimados? Lick, buenos días nuevamente. Dime. Tengo una pregunta. Finalmente, para que me aclaren, entonces, ¿cuál es la diferencia entre solvencia y liquidez? Porque no me quedó claro. Muy bien, buena pregunta. Vamos a ver, pues regresemos acá. Vamos a ver. Básicamente, las dos en parte es lo mismo, ¿sí? La gran diferencia es de que la solvencia es cómo estás tú, digamos, preparada según lo que tú tienes, o sea, tu activo, lo que ya tienes en la mano ahorita, digamos, dinero, o en todo caso lo que te deben o que tú sabes que van a venir, ya prácticamente estás seguro, menos tu pasivo. Tu pasivo es
todo lo que tú tienes que pagar este mes y también tienes que pagar el otro mes y tienes que pagar de aquí a fin de año. Entonces, cuando decimos a largo plazo, quiere decir de un año para adelante. Entonces, cuando tú tienes que ver, por ejemplo, que tienes que pagar aguinaldos, que ya sabes que tienes que pagar bono 14 el otro año en julio, etcétera, 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 ¿cómo estamos hoy? ¿Sí? Entonces, mi solvencia podría decir, por ejemplo, el ejemplo que lo voy a volver a poner, que era, por ejemplo, yo veo que tengo que pagar aguinaldo, tengo que pagar, bueno, todas esas prestaciones de mi gente, ¿verdad? Tengo que pagar renta, tengo que pagar otro montón de cosas. Pero resulta que ahorita yo no tengo dinero. Entonces digo yo, ¿qué pasó? Si supuestamente habían buenas ventas y todo. Entonces, el hecho que no tenga dinero ahorita en el banco quiere decir que no hay liquidez. Porque, o sea, lo que tengo que pagar este mes, no tengo el dinero todavía, entonces no tengo liquidez. Pero si yo sí tengo para pagar por lo menos lo de este mes o de aquí a un mes, entonces sí tengo liquidez. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, hoy, ¿qué fecha estamos hoy? Ya estamos en 1 de agosto, ¿es hoy, va? Sí. Va, entonces hoy 1 de agosto, supongamos, ¿qué tenemos que pagar? Bueno, ahorita prestaciones no se pagan en agosto, pues ninguna de ley. Entonces, supongamos que tengo que pagar a fin de mes 10,000 quetzales de mi planilla a mis empleados, 10,000 quetzales. Aparte tengo que pagar renta, aparte tengo que pagar la luz, tengo que pagar, bueno, todo lo que se paga. Supongamos que son 20,000 quetzales. Entonces, hoy que es 1 de agosto, si yo tengo, por ejemplo, primero, no debo nada de atrás. Ya pagué todo lo que vendimos y todo, ya no debo ni un len para atrás, solo lo que es ahorita de agosto, digamos, lo tengo que pagar a fin de mes. Entonces, si yo tengo 30,000 quetzales en el banco y tengo que pagar 20,000 a fin de mes, por decirlo así, todavía tengo un colchoncito de 10,000 quetzales. Entonces, estoy bien. Eso quiere decir que tengo liquidez. Pero si a fin de mes yo ya sé que tengo que pagar 20,000 quetzales de este mes, digamos los servicios de este mes, pero adicionalmente resulta que, se me había olvidado de que yo le debo a, no sé, a un hotel, le debo otros 10,000 quetzales más, por ejemplo, que no se los he pagado. Entonces, eso me lo van a cobrar ya ahorita en este mes, o sea, en estos días y de aquí a máximo 30 días me lo van a cobrar. Entonces, ya no son 20,000 que tenía que pagar, sino que ahora ya son 30. Entonces, si yo tengo 30,000 en el banco y tengo que pagar 30,000, o sea, liquidez tengo porque salgo de este mes. ¿Sí? O sea, entonces, esa es liquidez. Ahora, si yo no tengo nada más para adelante y resulta que en el mes de septiembre tengo que pagar otros 20,000 al mes, más lo de octubre, más lo de noviembre, etcétera, etcétera, y solo tengo ese dinero ahorita, ¿qué quiere decir? Puede ser que para este mes sí tengo liquidez, pero a largo plazo, o sea, ya después de septiembre en adelante, no tengo solvencia. ¿Sí? Porque Bueno, para cubrir los gastos adelante no tengo ahorita la plata, ¿verdad? no importa, por ejemplo, si tengo que pagar 30,000 y los 30,000 están disponibles, pero no me queda otro colchoncito, siempre voy a tener liquidez porque tengo el dinero disponible para pagar. O sea, tienes liquidez porque de que salís de tus gastos, lo salís. O sea, lo que tenés que pagar este mes, lo vas a cubrir. No hay ningún problema. Ahí quiere decir que sí tenés liquidez. Tenés poquita liquidez, pero tenés. ¿Sí? Aunque no te quede nada más. Pero no tienes solvencia. ¿Por qué? Porque entonces, después de que salgas de esos gastos, ya no te queda nada. Y encima ahorita nadie te debe nada. O sea, no tenés nada que ir a cobrar. ¿Ya? Entonces ahí no tengo solvencia. Ahora, sigamos en el mismo caso. Tú tienes que pagar 30,000 a fin de mes. Si tenés 30,000 ahorita en el banco, tenemos tranquilos, no hay clavo. Pero mire, pues, fíjese pero ¿y qué vamos a hacer con lo de septiembre, de octubre y encima en diciembre hay que pagar el aguinaldo y después, etcétera, etcétera, etcétera? Va. Pero mire, pues, se recuerda que ya tenemos, por ejemplo, ¿verdad? En el contrato, ya tenemos un contrato con una empresa tal y con esta empresa vamos a empezar a trabajar a partir de octubre y noviembre vamos a trabajarles, por ejemplo, una convención y vamos a hacer no sé qué. Y de eso nos van a entrar a nosotros, digamos un ejemplo, 100,000 quetzales o 300,000 quetzales, no sé. Entonces, ese dinero extra que yo lo tengo ya pactado a futuro sería una cuenta por cobrar, ¿sí? Aunque pues no sería 100% una cuenta por cobrar, pues contablemente porque no hay ¿cómo se llama? No se ha generado una factura. Pero si fuera, por ejemplo, en este caso podría ser, digamos, una especie de contrato, se podría hacer, como dice, pedir un anticipo o algo así. Entonces, cuando yo ya tengo eso, sí ya lo puedo poner como cuenta por cobrar.
Entonces yo sé que voy a tener que pagar unos servicios, obviamente, pero ese dinero que me va a entrar me va a ayudar. Ahí tengo solvencia. ¿Ya? Ah, Entonces, ya. Bien. o sea, por Ahora sí. ejemplo, cuando tú vas a pedir un préstamo a un banco, ¿por qué te piden lo de estados de cuenta, por lo menos de 3 meses o a veces de más? Y también piden a veces, por ejemplo, una constancia laboral y de ingresos, porque lo que quieren ver es esto, tanto tu liquidez, cuánto tenés ahorita para pagar por ahorita rapidito, y también cuánto vas a estar ganando, por lo menos en el tiempo que vas a estar pagando lo que estás pagando. Entonces, ahí ellos analizan todo esto, ¿verdad? Ahora sí Ah, queda más clarito. sí, ahora sí, muchas gracias. Ok, de nada. A ver, ¿alguien más? Yo. Yo, 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 yo. Yo Dile, ya dime, dime, levanté dime. también yo, la mano. Sí, pues. Una a la vez, una a la vez. No, no, A no hay ver, prisa. ya. ¿Cómo? no, dale ahí, dale, dale. O- yo hablo o Evelyn. Ay, Ya estás tú ahí con el no, mejor micrófono en que la hable mano. Evelyn. Bueno, entonces le están dando el micrófono a Evelyn, ¿no? Vamos pues. No, por favor, que le doy, yo no tengo prisa. Todos están levantando la mano ahí. Bueno, mira, cuando tú mencionaste Yo- con ¿Ah? relación a lo de las facturas, de que cuando uno emite, que si es pequeño contribuyente, es que todo va a depender de algo. El fisco te dice que tú anualmente para ser pequeño contribuyente no debes de excederte de 150,000. Entonces, Así por es. eso no te cambian de régimen. Porque justo, si yo estoy facturando, por decirte, 148,000, entonces a mí el fisco no me exige ni tampoco me veo obligada a cambiar de régimen. Por supuesto que si yo cambio ya y estoy facturando 170,000, voy a tener problemas y voy a tener que cambiar a otro régimen. Entonces, eso es lo que uno se puede amparar, porque hay meses, como tú lo has dicho, que te puede ir muy bien, pero tienes un mayo, un junio, un septiembre que puede hacer que te vas en blanco. Entonces, ahí compensas lo de unos meses con otros y tal vez, solo puse un ejemplo, no pasas de los 150,000. Gracias. Y otra cosa que iba a preguntar, fíjate que tú hablaste de algo que no me quedó muy claro, ahorita hasta se me olvidó. Te lo digo en un momentito, lo voy a buscar porque era de casi lo último que estabas hablando. Que hable Ok, la otra persona y ahorita lo veo, por favor, gracias. ok. Bueno, entonces ahí hablo Evelyn, tengo María Antonieta y Mónica también levantando la mano. Sí. Dale, Bueno, pues. yo apunté unas preguntas. Ujú. Por ejemplo, si los préstamos con socios también generan intereses o no. Y, por Mm, ejemplo, si es conveniente usar softwares que llevan contabilidad o es mejor una persona solo. ok, solo. Yo creo que tú tienes estudios de periodismo, ¿ah? Porque preguntan 2, 3 cosas de un solo, ¿verdad? Pero sí, bueno, vamos a ver, pues entonces, a los socios todo depende, porque, por ejemplo, hay personas o inversionistas a veces que cuando entran en una sociedad, ellos deciden desde el principio, por ejemplo, opción A podría ser, bueno, me van a pagar este dinero en, digamos, un año, en 2 años o qué sé yo, y a partir de ese momento me van a dar tanto por ciento de las utilidades, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una forma muy tradicional. Otra forma puede ser, a veces hay inversionistas, algunos le llaman el inversionista ángel, son personas a veces que no quieren incluso que se sepa quiénes son ni nada. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, yo le voy a dar el dinero, por ejemplo, le voy a prestar el dinero para lo que es, pero usted me va a estar pagando, digamos, por ejemplo, va a trabajar en el primer año, usted me va a devolver el capital, o sea, en la inversión. Yo le doy 100,000, usted en el primer año me tiene que devolver 100,000, pero a partir de ese momento yo le voy a estar cobrando, por decir un ejemplo, un 10% de intereses cada año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde a uno le conviene salir lo antes posible para ahorrarse los intereses. Entonces, si la persona me dice, por ejemplo, yo le voy a prestar esto, por ejemplo, el trato que yo había hecho originalmente con el tío de mi esposa, por la cantidad X que él nos iba a prestar, entonces yo se le iba a devolver en 5 años y él me iba a cobrar a mí una tasa del, creo que en ese tiempo habíamos hablado de un 2% o de 3%, algo así,
mensual, ¿verdad? Entonces, como una especie de prestamista, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso era mi intención de salir lo más antes posible de la deuda, porque me costaba intereses. Entonces, pero al final él lo que quería era quedarse como, o sea, no ni el hecho de, sino que era la esposa de él, que ella se miraba, como dice, yo soy la dueña. Entonces le dije, mire, no es así. O sea, ya habíamos con él hecho un trato, sí, pero yo soy la que estoy viendo eso ahora y como es de él, es mío. Bueno, se volvió un relajo ahí. Hasta nos dejamos de hablar muchos años con esta señora. Pero todo depende del trato que se haga, ¿verdad? A veces hay personas que te dicen, bueno, yo te voy a prestar el dinero como que fuera un banco, ¿verdad? Yo te voy a dar dinero, yo voy a ser uno de los socios, pero eso sí, mucha, yo quiero tanto al mes, ¿verdad? Por ejemplo, de mi dinero, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que quiero es que en 2 años yo recupere la inversión más un tanto por ciento de interés. Oye, entonces ahí todo depende, pero insisto, ¿verdad? Todo eso se define desde el principio cuando se establece la sociedad. Eso tiene que quedar plasmado en ese documento que hace el abogado y ahí van todos esos detalles, ¿verdad? Porque incluso cuando se hace una sociedad anónima, o casi todos los tipos de sociedades, se hace también los estatutos. Y en los estatutos son como que las reglas oficiales, digamos, ¿verdad? Para todo ese tipo de cosas. Ahora, respondiendo a la otra, la mayoría, cuando tú contratas, por ejemplo, a un contador, pues un humano, ¿verdad? Para que trabaje adentro de tu empresa, para que él también, esa persona, lleve todo lo que es la parte fiscal y todo eso. No es obligado, pero sí les ayuda muchísimo a poderlo tener un sistema de contabilidad electrónico, ¿sí? Computarizado, digamos. Y ahora incluso hay muchos que son en línea. Entonces, ellos ya se contrata, ¿verdad? Se paga X cantidad mensual, entre más sencilla la empresa y menos transacciones necesita, pues le cobra menos. Pero, por ejemplo, hay uno que se llama Aspel, hay otros, ¿verdad? Que se contrata pues la licencia al año y ustedes lo pueden usar sin ningún problema. Ese Aspel, la última vez que coticé, creo que fue hace como año y medio, creo que salía creo que eran 600 o 700 dólares al año por utilizar eso y pues prácticamente daba para una empresa bastante pesadita. Pero en una empresa muy grande, tipo McDonald's o cosas así, pues obviamente tienen que buscar otros sistemas, ¿verdad? Pero no es obligado. Ahora, la mayoría de empresas de contabilidad externa, por ejemplo, si tú vas a buscar un contador externo a una contabilidad X, ¿verdad? Ellos te van a cobrar, dijimos, ¿verdad? Entre 400 a 600, algunos van a cobrar un poco más. Todos ellos casi siempre ya tienen sistemas de electrónicos de llevar la contabilidad. Ya es la manera más fácil, porque si no, entonces todo lo tienen que ver así a mano y todo, y eso ya no, ya casi nada, ya no da tiempo a hacer las cosas así. Entonces, casi todos ya tienen eso y de todos modos en el cobro mensual que te están haciendo a ti, ya incluye, digamos, el uso de esa herramienta que solo es para ordenar la información y generar los reportes o los cierres que se tienen que hacer cada mes de una manera más fácil. O sea, tú como dueña, como administradora de la empresa, no es que estés obligada a tener un sistema computarizado de contabilidad. De que te ayuda, pero todo va a depender también de tus finanzas, ¿verdad? ¿Estamos? Gracias. Ok, ¿alguien más, jóvenes? Hoy están muy callados. A ver. No, Nick, Bueno, nuevamente. dale pues ya que te colaste, porque después le toca a Estuardo. A ver, pues, dale. Uno que hable, Estuardo, yo ya hablé. Después le cedo el micrófono. Va, entonces le cedemos el micrófono a Estuardo y después va María Antonieta. Gracias, muy amable. Solo una inquietud, y Gustavo, muy interesante todo esto. En términos de la constitución de una empresa, cuando son varios socios, ¿verdad? Y están definiendo una modalidad SA o copropiedad. Tú mencionaste algo acerca de las acciones. Entiendo que no hay por ley establecido, digamos, el monto para las acciones, eso es algo interno. Es decir, Sí. cada unidad de acción puede ser que cueste desde $1 hasta $100, eso lo determina uno desde un inicio, como para considerar, digamos, un modelo ahí más como participativo, es decir, cuántas acciones tengo en base al volumen, digamos, de posibilidades de acciones que se puedan otorgar y cómo funciona un poco ese mecanismo. Ok, bueno, primero es en quetzales, ¿viste? En Guatemala sí tenemos que poner las acciones en quetzales, no en dólares. Ok, correcto. A menos de que sea una empresa, por ejemplo, que sea una offshore o algo así, pues ahí podría ser que haya algún tipo de opción. Pero normalmente, como eso es un título legal, es un documento legal, o sea, eso quiere decir que tiene leyes, ¿verdad? Que lo regulan, etcétera. Entonces, tienen que ser en quetzales. Eso es primero, número uno. Número dos,
es que lo primero que se hace es, por ejemplo, definir cuánto dinero se va a necesitar en total. Supongamos que es, vamos a pensar números más fáciles de dividir. Supongamos que se va a necesitar 100,000 quetzales. Bueno, entonces de ahí la siguiente pregunta es, ¿cuántos socios son? Somos 2. Entonces la siguiente pregunta el abogado va a hacer, ¿se lo van a dividir eso en 50-50? No, yo voy a poner el 60 y aquel el 40. Entonces, el que pone 60, el abogado ya se sabe que va a hacer, él va a poner 60,000 quetzales de capital de inicio, ¿verdad? Y capital inicial de la empresa. Y todo eso tiene que estar ahí sí que legalmente puesto en la institución, en el acta que va a hacer el abogado. Entonces, él va a decir, bueno, ok, a ver, don Estuardo Girón, ¿usted va a poner 60,000 quetzales? Sí, eso corresponde al 60% de las acciones, o sea, del monto total, sí. Y usted entonces a la otra persona, ¿usted va a poner 40,000 quetzales? Sí, ok. Entonces, la siguiente pregunta que les hace normalmente el abogado es, ¿cómo vamos a hacer las acciones? Ahí ya dependiendo de muchos criterios. Por ejemplo, hay abogados que cuando son inversiones así relativas, por ejemplo, ahorita en cuestiones así de inversión, o sea, ya hablándolo en la realidad, normalmente se toma la diferencia si para las pymes, dependiendo de lo que tengan que hacer, pero una pyme, por lo general, tiene una inversión inicial más o menos menores o casi siempre alrededor de o menos 500,000 quetzales, o sea, medio millón. Hay algunas que puedes tener más, por ejemplo, un hotel, pues obviamente 1,000,000 no te va a alcanzar porque hay que ver otro montón de cosas, pero no quiere decir que vamos a empezar con esa cantidad. Normalmente solamente es el capital pagado, le llaman algunos, o el capital inicial. Ahora bien, de eso es que ellos tienen ciertos criterios, a veces te van a decir, por ejemplo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer, digamos, ¿verdad? Como son 100,000 quetzales, vamos a ver, lo voy a hacer en una calculadora porque si no se me ve la onda. Vamos a ver, 100,000 dividido 100. Entonces vamos a hacer 1,000 acciones de 100 quetzales. O podríamos hacer 100 acciones de 1,000 quetzales cada una. No sé si me vas entendiendo. O sea, el valor de la acción realmente no hay nada que lo regule. Lo que pasa es de que al final la suma de todas las acciones tienen que ser el equivalente del total de lo que se invirtió. O sea, el capital inicial que se está poniendo, ¿verdad? Correcto. Y las acciones, por ejemplo, el 60% tuyo. Suponete que vamos a hacer 100 acciones de 1,000. Entonces a vos te vamos a dar 60 acciones de 1,000 quetzales cada una y ahí lo va a decir en el documento, ¿verdad? Pero ahora ya no, aún que supuestamente es sociedad anónima, pero ya no es 100% anónima, porque esas acciones antes se ponían al portador, ¿verdad? Entonces había que guardarlas muy bien porque cualquiera que tomara esas acciones podía después exigir cualquier otra cosa a la empresa. Entonces ahora ya no se hace eso. Ahora por lo del lavado de dinero y tantas cosas y todo, esas acciones van a estar a nombre tuyo. Estuardo Girón, bueno, entonces ya viene el abogado y ya sea una imprenta o lo que sea, casi siempre las imprentas se las mandan a hacer. Necesito 60 acciones a nombre de don Estuardo Girón, ¿verdad? De estas. Y necesito 40 acciones de 1,000 quetzales cada una a nombre de esta otra persona. Entonces ya cuando ya están las acciones, entonces te entregan a vos a las tuyas y la otra a la otra persona. Y así es como se hace, ¿verdad? Si hay más socios y todo eso, pues ya lo van viendo. Pero esto sirve por eso, porque entonces supongamos que desde un principio se definió que son 1,000 quetzales por acción. Eso quiere decir que si algún día más adelante, y muchas veces pasa, resulta que se necesita más dinero. Puede ser porque, por ejemplo, te ofrecen un buen negocio, necesitas comprar maquinaria, necesitas comprar algo más y no quieres meterte en deudas. Entonces, una opción es conseguir más socios. Entonces, ahí es donde viene la cuestión. Una de dos. ¿Será que vos tenés más dinero ahorita para invertir? Suponete que se necesitan otros 100,000 quetzales. ¿Sí? Ya se decidió que se necesitan 100,000 quetzales. Pero entonces vos como ya tenés el 60% y la otra persona el 40%, lo ideal para mantenerse así sería de que vos pongas otros 60,000 quetzales y la otra persona otros 40,000 quetzales. Pero esas acciones originales que se habían hecho no se van a cambiar. Siguen así porque esas no tienen fecha de caducidad. O sea, vencen hasta el día que la empresa se cierra. Pero ahora te van a tener que mandar a hacer otras 60 acciones, entonces vos ya vas a tener 120 acciones y la otra persona va a tener 80 acciones, cada una de 100 quetzales, de 1,000 quetzales, ¿sí? Entonces, así es como se maneja esto. O sea, no hay un parámetro, así tiene que ser, no, algunas las ponen de 100, otras de 500, de 1,000, dependiendo lo que sea, ¿verdad? Y acordémonos que las acciones de una empresa también nos sirven como lo que le llaman bonos también a veces,
que vos podés negociarlo. Por ejemplo, suponete que vos en lo individual ya no querés estar en la sociedad o necesitas plata, pues, y la empresa ahorita todavía no te puede dar la plata, entonces vos puedes venir y vender tus acciones. Entonces, las acciones, como mínimo, vas a recibir lo que dice la acción. Si la acción dice 1000 quetzales, eso es lo mínimo que vos vas a recibir. Pero vos la puedes vender más cara dependiendo lo que más o menos la empresa se puede valorar ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto en la televisión, en películas y todo eso, ¿verdad? Cómo es que hay personas, por ejemplo, a mí no se me olvida, es un caso bien chistoso. Cuando empezó la empresa esta Facebook, a un chavo que era un artista, ¿verdad? Que en ese momento pues no era muy famoso. Entonces lo contrataron a él para que pintara un mural adentro de la oficina de Facebook. Entonces le dijeron, mira, pero mira, ¿cuánto me van a pagar? Mira, lo que te podemos pagar es tanto en ahorita, pongámosle un ejemplo, ¿verdad? Te vamos a pagar $1000 ahorita y te vamos a dar acciones de Facebook. Y él así como que, mire muchachos, yo por un mural de esos cobro $10,000, pues si ustedes apenas 1000 me van a dar, apenas saco lo de la pintura, ¿va? Algo así. Entonces, al final de cuentas, pues él dijo, bueno, al final no tengo nada que hacer, pues lo hizo. ¿Y qué pasó? No sé qué cantidad de años después, a él hasta se le había olvidado. Y de repente una vez, ¿verdad? Que ya Facebook reventó y pues se hizo lo que es ahora, lo que empezó a hacer lo que es ahora Facebook, convocaron a una reunión de socios. Entonces le avisaron a él, mire, necesito que venga, ¿va? Ya que él fue a la reunión. Resultó que pongámosle que esos bonos que le dieron o esas acciones al portador en ese tiempo, eran el equivalente a $10,000, por decir un ejemplo. Entonces, en lugar de pagarle en efectivo, le pagaron 10,000, le dieron solo 1000 en efectivo y le dieron $10,000 en acciones de ese momento. Pero esas mismas acciones, aunque en papel valían todavía $10,000, no sé cuántas eran, pero valían $10,000. Cuando ya llegó después, años después, a ese momento él a la reunión, por esa cantidad de acciones que él tenía de las originales, esas mismas acciones ahora ya en lugar de 10,000, eran como de 10 millones, una cosa así, ¿va? Entonces, porque la empresa había aumentado y ahora pues la empresa se cotizaba mucho más grande. Entonces, el porcentaje inicial de esos $10,000 puede ser que ha sido chiquito y más adelante todavía era más chiquito en porcentaje. Pero a la hora de ver todo lo que valía la empresa, las acciones tenían un mayor valor. Entonces, yo no sé si al final él las esperaba vendiendo o no, pero con uno, por ejemplo, que le hubieran dado 10 acciones de $1,000 cada una, con una que hubiera vendido en $1,000,000, puchica, ya es así como que una gran ganancia, ¿verdad? Entonces, ese es el chiste o ese es el propósito de las acciones de las empresas. No solo controlar la responsabilidad, también los derechos sobre las utilidades y que también los socios tengan algo que vale, o sea, el papel en sí lo que vale la impresión, una hoja de papel pues y una impresión va 5 pesos y mucho, va, pero el papel en sí es eso, pero lo que representa es el valor de lo que tenga la empresa, ¿verdad? Entonces eso le puede dar beneficio a ustedes, los dueños. No sé si te quedó más claro ahora. Sí, correcto. Muchas gracias. Sí, Ok, perfecto. de nada, pues entonces vamos a atender la duda vamos a ver, María Antonieta, todavía está ahí con la manita levantada. Sí, gracias. A ver, es más que todo lo que usted había mencionado de el dinero, que algo así como que se hacen cuentas siempre en quetzales, pero que a veces hay empresas que lo llevan en dólares y en quetzales. Pero eso no es mucho trabajo para el contador, o sea, como que me imagino que sería así como más fácil hacerlo de manera simple y solo con eso, o sea, solo comentario, no es pregunta. Pues sí, Y espérame, antes de que me ametralles con las sí, demás. En ahí parte sí, o sea, al contador, por ejemplo, supongamos que tenemos un contador interno, o sea, alguien que nos ayuda a llevar todos los registros, ¿verdad? Pero yo tengo una cuenta en dólares donde recibo, por ejemplo, transferencias de clientes o recibo, pues, no sé, transferencias de otras empresas, etcétera. Entonces tengo una cuenta en dólares y una en quetzales, es lo normal. Entonces, cada vez que ingresa dinero en la cuenta de dólares, técnicamente hablando, ¿verdad? Yo tengo que hacer una factura, pero la factura la hago en quetzales. Entonces, cada vez que uno ingresa dinero a una cuenta de esos dólares, especialmente cuando viene del extranjero, siempre el banco te genera una boleta de compra de divisas, aunque te lo dejen dólares, pero te mandan, como dice la boleta, el cambio oficial del día que entró. Eso es lo que valdría ese dinero en dólares en quetzales. Entonces, esa boleta es la que los contadores tienen, especialmente el interno, ¿verdad? Tiene que, o no, si no tenemos nosotros interno, pues lo hacemos nosotros y después se lo pasamos al otro cuatillo, al externo. Pero de esa boleta nosotros tenemos que hacer la factura, ¿verdad?
la factura se hace en quetzales, entonces ahí ya está tranquilo. Por otro lado, si nosotros pagamos, por ejemplo, es muy común, ¿verdad? Que tú cobraste, digamos, $10,000 de un grupo y de esos $10,000 tienes que pagar hoteles, buses, etcétera, etcétera. Entonces, tú les puedes pagar a ellos en transferencia electrónica en dólares o les puedes pagar con un cheque en dólares o como sea, pero de todos modos ellos te tienen que dar a ti facturas en quetzales. Entonces, tu contador interno, que prácticamente solo te sirve para apoyo, él tiene que hacer las facturas de ventas, comparar con el estado de cuenta del banco y todo, y luego entregar esas facturas al que nos lleva la contabilidad externa, ¿ya? Si no tenemos ese, o sea, en ese sentido sí es un poquito más de chance para ellos, pero de lo que se hace, pues sí. Porque igual, o sea, ahí la vez pasada tenía un amigo, bueno, sigo teniendo al amigo, él también tenía su agencia, entonces él decía, no, yo solo tengo una cuenta en quetzales, entonces aunque me manden a mí dinero en dólares, de todos modos yo lo quetzalizo, pero cuando le hice un par de ejemplos así en un papel, se dio cuenta pues de que realmente cada vez que él hacía ese cambio de moneda, perdía dinero, porque el banco, por ejemplo, se lo recibía a 7.50, pero él cuando llamaba y mire, mire de Hotel Santo Domingo le tengo que pagar la factura del cliente tal, se lo cobraban a 7.80, por ejemplo. Entonces esa diferencia de dinero la perdía él. Entonces al final estaba perdiendo más plata. Entonces al final pues sí, lo convencí y abrió su cuenta en dólares. Entonces se dio cuenta pues de que si eran dólares y recibía dólares, pagaba dólares y no perdía tanto dinero. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y será que es lo mismo o es permitido también aceptar otro tipo de, bueno, no sé si aquí en Guatemala se permite usar otro tipo de monedas? Bueno, Y sí, sí, en Guatemala, de hecho ya hay algún, no sé si todos, no creo que todos, pero por lo menos el Banco Internacional, lo que era antes el Citi, ahora yo creo que no es Citi, ahora es el Proamérica, creo yo. Ellos, bueno, el Proamérica ahorita no sé, pero cuando estaba el Citibank y también el Banco Internacional, te permitían abrir cuenta en euros. Entonces, era lo mismo, o sea, lo puedes recibir en euros y todo, pero había que, ellos de todos modos te sacaban una boleta por compra de divisas y te lo quetzalizaban, entonces ya lo manejaban igual. Pero normalmente aquí nadie te acepta euros para pagar. Los hoteles, todas las demás empresas y todo, te pueden aceptar posiblemente dólares, pero euros, que yo sepa, no lo aceptan. Ahora bien, esos euros que ya los tenías ahí de manera electrónica, pues los podías pasar a otra cuenta en quetzales, ¿verdad? O podríamos pasarlo a dólares si quisieras, pues, pero esas son las únicas que yo he conocido. Sí, que yo sepa, hasta donde yo sé, bueno, ya no seguí averiguando tampoco, pero no creo que hayan otras monedas porque no hay mucho flujo, pues, en Guatemala. Por ejemplo, casi toda Europa trabaja con el euro. Ahora los de Inglaterra, el Reino Unido, pues prácticamente se salieron del famoso Brexit, ¿verdad? Que hicieron ellos, se salieron de la Comunidad Europea y ya regresaron a su libra esterlina. Entonces, podría ser que algunos bancos, puede ser que te permitan abrir cuentas en libras esterlinas o algo así. Pero de ahí, por ejemplo, el yuan, que es el dólar chino, o el yen, que es el japonés, que yo sepa, en Guatemala nadie te da chance para abrir cuentas con esas monedas. Entonces, ahí, sí, ahí podríamos trabajar. Pero normalmente dólares y quetzales, eso es estándar. La mayoría de bancos tiene cuenta guatemalteca en dólares, así se llama eso. Y no hay ningún problema, lo puedes trabajar y todo sin ningún problema. Incluso Banrural tiene, el Banco Industrial, casi todos los bancos. Y en euros, que yo sepa, solo el Internacional, posiblemente Proamérica, porque ellos fueron los que compraron al banco Citibank, entonces podría ser. Sí, no sé si estamos bien ahí con la respuesta. ajá, sí, y la última que esa sí es pregunta es si es, por ejemplo, únicamente deber del contador investigar de dónde se hicieron los gastos o lo que haga falta, o si uno también tiene que trabajar en conjunto con ellos y hacerles, como le decía al principio, más fácil el trabajo. Sí, buena pregunta. Al final, todo cae en la responsabilidad del administrador. O sea, independientemente si tenés 1 o 10 o 50 empleados o 200 empleados, la responsabilidad siempre es del administrador. Entonces, lo que se tiene que hacer desde un principio es establecer un buen sistema de control. Por ejemplo, le vas a decir a la persona que saca los cheques, normalmente le decimos el tesorero, ¿verdad? O los de tesorería son los que sacan cheques. Va. La persona que va a estar sacando cheques tiene que, o sea, no va a dar un cheque primero si no tiene por lo menos una justificación, ¿verdad?
Y después, cuando te lo llevan a ti como administrador el cheque tiene que venir ahí en blanco para que tú lo firmes, ¿verdad? Porque la idea es esa, pues si tu trabajo es administrador, es eso, pues que no va el cheque sin tu firma, ¿verdad? Entonces, pero tú tienes que ver de qué es. Y para que te lo justifiquen, por ejemplo, te tienen que poner una hojita. Supongamos, mire, este cheque es para el Hotel Santo Domingo, pero ¿de qué? Ahí dice, es del voucher tal, del cliente tal, del tal otro cliente, tal otro cliente. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. ¿Qué tipo de controles se pueden tener para saber qué es lo que estoy pagando, por qué lo tengo que estoy pagando y de quién era lo que estoy pagando? Si no son servicios, sino que son, por ejemplo, no sé, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, etcétera. Entonces ahí te ponen los cheques también. Entonces uno mira de qué se trata. Entonces uno compara con todo eso, pero eso tenemos que establecerlo desde el principio. Si es dinero en efectivo, por ejemplo, entonces igual, siempre tiene que, cuando sale en efectivo, porque inevitablemente muchas cosas a veces se pagan en efectivo. Por ejemplo, aquí en la Antigua es muy tradicional, ¿va? Que con la recolección de basura, en la Antigua ahorita son 40 quetzales al mes que se pagan en efectivo. Y nunca te dan factura, solo dan un recibo, ¿sí? Pero es recibo municipal, va, órale. Los que compran la prensa, o sea, siempre hay cositas así, pero la idea es que la persona que va a manejar la caja chica, o sea, en efectivo, todo centavito que salga tiene que estar justificado, tiene que tener su recibo, tiene que tener un ticket, tiene que tener una factura o lo que sea, para justificar de qué era, ¿verdad? Entonces, la tercera forma de sacar dinero de una empresa podría ser con transferencias electrónicas. Entonces, ahí yo en lo personal recomiendo, si en las agencias de viajes y ustedes van a estar trabajando ahí de administrador, háganlo ustedes, ¿sí? Ahora, si no lo van a hacer ustedes, o por ejemplo, supongamos que ya hay mucho trabajo y hay un volumen de trabajo bastante importante, está bien que se lo deleguemos a un contador interno, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que él nos pase, por ejemplo, un informe, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, mire, don jefe, ¿verdad? Hoy vamos a hacer estos y estos pagos con transferencia electrónica, porque ahí no se necesita firma. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. A veces uno, por ejemplo, en los bancos, cuando es cuenta de una empresa, sí nos permiten a nosotros tener varios usuarios. Entonces el principal va a ser el del administrador o a veces el del contador. Pero entonces el otro va a ser solo, como dice, que puede ver ciertas cosas o puede generar reportes. Pues una copia de todas las boletas, porque eso es lo bonito del pago electrónico. Cada vez que uno paga algo, aparece automáticamente una boleta, una confirmación y va numerada. Entonces, eso se toma como es el equivalente que fuera un recibo, porque ahí el sistema no miente. O sea, a veces hay problemitas que se trabó alguna cosa, pero siempre está ahí registrado. Entonces, pero lo pueden hacer solo con que tengan el acceso, el usuario y la contraseña, pueden sacar todo el pisto si quieren, pues. Entonces, por eso es que es bien delicado, ¿verdad? Eso. Lo que he oído yo que hacen algunos, por ejemplo, algunas empresas de contabilidad externa, es de que ellos entonces, digamos, por ejemplo, ya día 20, más o menos 20, 25 del mes, te traen a ti como administradora lo que es la planilla y todo lo que hay que pagar. Entonces, ahí dice, bueno, de planilla, supongamos que son 10,000, más la renta son 15,000, más no sé qué otras cosas así de gastos fijos. Entonces, incluso te traen lo de los impuestos. Mira, este mes hay que pagar tanto de IVA, ya te traen todo el desglose. Entonces, al final, lo que uno hace es de que todo lo que son planilla, todo lo que te están preguntando con el contador, incluyendo los impuestos, tú venís, entras a tu cuenta de electrónica y le depositas a la cuenta del contador, pero queda registrado. Por ejemplo, que te están cobrando, digamos un ejemplo, 17,000 quetzales. Tú le depositaste los 17,000 al otro y le pones ahí, ¿verdad? Para pago de pagos presentados para el, no sé, 31 de agosto, por ejemplo, del 2020. Entonces, como existe ya un documento donde ahí está todo claro, entonces esta persona ya viene y ellos mismos pagan ahí. Lo que les decía aquel día, ¿verdad? El IX, IRTRA y el INTECAP, eso pues normalmente los contadores lo pagan de una vez ellos, entonces uno se los paga a ellos y ellos lo pagan. En el caso de los impuestos, también muchos prefieren eso. Ellos ya nos mandan, mire, este mes esto es lo que vamos a pagar de IVA, ¿verdad? Ya está procesado y todo, entonces ya uno hace el pago directo. Lo puede hacer uno directamente con BancaSat, ¿verdad? Y lo pagas en la SAT directamente, pero de todos modos después hay que mandarles a ellos el recibo. Entonces muchos lo que hacen es que mejor solo reciben el informe, ¿cuánto es? ¿Cuánto te debo de IVA? Tanto, ahí está, ya te lo pagué y el otro lo paga, ¿verdad? Pero obviamente pues después tiene que estar uno revisando, ¿verdad? Que todos los documentos estén a la vista. Esa es parte del chiste. A ver, jóvenes, ¿quién más? ¿Estamos bien ahí? Gracias. Perdón, Ok, de había nada. levantado la mano. Dale, Evelyn.
En cuanto a las cuentas en euros, la mayoría de los grandes bancos lo tienen. Por ejemplo, yo tengo una cuenta con el GIT de euros. Y sí lo tiene el Industrial también y lo tiene el BAM. Esos son los 3 bancos que yo sé que sí tienen, porque algunas veces el problema es cuando vienen grupos grandes por ejemplo, yo estaba recibiendo españoles, entonces ese montón de cambio que había que hacer, entonces era más sencillo poder para que ellos no perdieran también, porque tenían que pasar de euros a dólares, dólares a quetzales, era 3 veces el cambio, entonces acordamos con estas personas de que era mejor que hicieran una transferencia bancaria directamente en euros y el GIT los maneja. Gracias. Ok, gracias, Evelyn. Entonces le damos a la palabra a Mónica, pero antes de ir con Mónica, solo quiero responder. Marvin Adolfo me estaba preguntando en el chat, dice acá, una pregunta, al tener acciones en una empresa al portador o el portador, lo hace ser socio de ella y eso lo hace acreedor de tener derecho a recibir dividendos anuales de la empresa por ganancias, sí o no. Gracias. Ok, sí. Si estaban así, sí. Pero el problema es de que ya hace algunos años se cambiaron las leyes en Guatemala. Entonces, ya no, por decirlo así, ya no tienen vigencia las acciones que estén al portador. Si hay empresas todavía que todavía por alguna situación o hay personas que todavía tienen acciones al portador de alguna empresa, de alguna sociedad anónima de hace tiempo, lo que tienen que hacer es ahorcarse pues al representante legal de la empresa para ver que se las actualicen. O sea, lo que hacen es de que el valor y todo eso no cambia. Lo que tienen que darles las nuevas, digamos, el nuevo papel, las nuevas acciones, pero ya se llaman nominativas. Quiere decir que ya tiene el nombre. Entonces, por ejemplo, si vos tuvieras, digamos un ejemplo, ¿verdad? 10 acciones al portador, pero las tenés vos de, no sé, alguna empresa del Hotel Santo Domingo, por ejemplo. Entonces, vos tendrías que comunicarte con ellos, con el departamento de administración o el departamento legal, y decir, mire, yo tengo estas acciones, ¿verdad? Ahora, ojo ahí, cuando esas acciones, esa era la idea de esas acciones. Pero si supongamos que alguien había reportado las acciones robadas, ahí sí vos mismo te vas a ir a meter a la boca del lobo, ¿verdad? Pero si, digamos, vos realmente las heredaste o algo por el estilo, pues entonces no hay problema. Por ejemplo, mi papá trabajó un chorro de años ahí en el Hotel Antigua, aquí en Antigua, lo que ahora es el Porta Antigua. Y a él, pues, parte del un montón ahí, no sé qué hizo él ahí. La cosa que le una vez o varias veces le dieron varias acciones del hotel, pues, por su buen trabajo. Entonces, él tenía unas acciones, tampoco, pues, eran un montón de millones, ¿verdad? O sea, algo valían esas acciones. Pero cuando él ya falleció y todo, pues, esas acciones que estaban al portador, tanto mi hermana como yo le dijimos a mi mamá que mejor las guardara a ella, que si en una de esas, pues el hotel, pues la empresa del hotel le mandaba ella dinero, pues igual, va, o sea, que lo cobrara a ella sin ningún problema. Pero después igual tuvo una emergencia mi mamá también, que no sé qué se le estaba pasando al techo y necesitaba dinero rápido. Y cabal, en esos días también el nuevo, el presidente, digamos, de la empresa, y ahora pues ya son otros socios y toda la cuestión, la contactó y le dijo que se las quería comprar. Entonces salió re bien, ¿no? Porque entonces prácticamente esas al portador cabalmente fue eso porque había que cambiarlas a nominativas. Entonces el señor no quería que anduvieran acciones regadas, digamos, al portador, entonces se las compró a mi mamá, ¿verdad? Entonces, así funciona eso, Adolfo. A ver, Mónica, y con esta ya después vamos a suspender y nos vamos a almorzar, pero dime, Mónica. Sí, Lick, entonces solo una pregunta. En el caso de un contador interno, puede ser un estudiante o recién graduado de perito contador, él va a ser un contador interno, pero la función del que va a llevar la contabilidad fiscal y todo eso, dentro de esas funciones, entonces él presenta los estados financieros, los balances, y el contador interno pues solo le va a remitir toda la documentación que él tenga para que él lleve a cabo el resto. Eso es. Así es, ahí le diste al clavo, perfectamente. A un contador interno, yo prácticamente es una especie de persona que me ayuda a recoger todos sus documentos, a hacer el trabajo del día a día. Pero es el contador oficial, el fiscal, que normalmente pues nos sale más barato contratarlo afuera con una empresa de contabilidad. A ellos, el contador interno, por ejemplo, le apoya al administrador internamente en la agencia y luego entonces ya el administrador solo verifica que todo vaya en orden
y entonces ya se le manda todo al contador externo. Ese sí tiene que ser autorizado por la SAT. Normalmente son ya también, no solo están de peritos contadores, sino que también son auditores públicos, ¿verdad? Entonces, pues ellos ya saben su chance, ahí sí, pero ellos son los que tienen que trabajarlo así. Ah, bueno, esa era, solo confirmando. Gracias, Lick. Perfecto, pues entonces, pues qué bueno que estamos preguntando bastante todo esto. Como les digo, esto es muy interesante saberlo porque es la manera pues en que ya uno puede ir pensando las cosas. Más adelante, pues de repente vamos a hablar lo que es, por ejemplo, o la gente que hace grupos empresariales y todo, o sea, tiene múltiples empresas, más de una, pues, de dos en adelante. Entonces, a veces son cosas que se pueden unificar, hay veces en que no se pueden unificar. Y hacen, por ejemplo, ahí donde salen los grupos empresariales, grupo tal, grupo Distelsa, grupo no sé quién, grupo no sé cuánto. Entonces, porque van creciendo, ¿verdad? Dice, esta presentación está... No, todavía no, Hilda, no la he terminado de subir. Voy a... primero es ahorita en la tarde, pero tranquila. Sí la voy a subir, no se preocupen. Bueno, entonces, vamos a tomarnos, hoy sí, avanzamos bastante, qué bonito. Vamos a descansar un rato, son casi la 1. Bueno, entonces nos vemos a las 2 en punto. Hacemos otro puntito y luego pues ya les voy a dejar ahí para que empecemos a ver lo que es la tarea que tenemos que hacer después. Entonces vamos a ponerles acá, retomamos 2 p.m. Buen provecho. ¿Ok? Entonces, ahorita pues voy a salir acá a la llamada, pues igual si ustedes necesitan desconectarse, pues aprovechemos y nos volvemos a conectar a las 2 de la tarde, por favor. Feliz provecho, pues. Perdón, lo que tú ya ¿Sí? tenías acá, esto se va a quedar, es que había algo que me había quedado duda y ahorita no me acuerdo, es que te había levantado la manita, pero no quise interrumpir, dije después, y era algo con relación, no recuerdo, pero todo esto esto está escrito y lo podemos revisar ahorita o no, o solo han sido las diapositivas una por una. No, las diapositivas las tenemos ahí, se las voy a compartir en la plataforma, no tengas pena. Y aparte de eso, estoy grabando todo esto, no he detenido la grabación. Entonces, todo esto, como si se tarda un cachito para quedar registrado, entonces ya después les voy a mandar el enlace para que ustedes lo puedan ver todo lo mismo que estuvimos platicando. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Buen provecho. Bueno, pues buen provecho a todos. Realmente.